este periodo de tiempo que tenemos, vamos a ver algunos aspectos tanto teóricos como prácticos de las terapias de reemplazo renal continua, ¿sale? Vamos a ver generalidades, vamos a ver algunas conceptualizaciones, una revisión general de una prescripción de terapia de reemplazo renal continuo, demostración del monitor. En este caso vamos a utilizar un monitor de Baxter que se llama Prismax, se llama este monitor. Pero al final de cuentas lo que tenemos que entender son la teoría de la terapia de reemplazo renal continuo, que es lo más importante, más que el propio monitor que vamos a ver. Entonces vamos a entender dentro de estas terapias de reemplazo renal continuo, pues entendiendo la terapia de reemplazo renal lenta continua. Antes se denominaba mucho este concepto de lento, ¿no? ¿Por qué? Porque es una terapia que versus la hemodiálisis, que también ya vamos a ver, y la hemodiafiltración, que es otro tipo de terapia, intermitente, la intermitente es mucho más agresiva, la continua es mucho más lento en la remoción de solutos y agua, y eso es de sus grandes ventajas, por las cuales tiene una mayor tolerancia hemodinámica o tolerancia clínica en los pacientes que están acá. Entonces decía, vamos a introducirnos en aspectos teóricos, vamos a ver un poquito de la lesión renal aguda, en general solamente la definición. ¿Por qué lesión renal aguda? Esta terapia es 100% elegible para el paciente críticamente enfermo y principalmente aquel con lesión renal aguda o un crónico agudizado. ¿Cuándo debemos de iniciar este tipo de terapias? Las modalidades que existen y también los estudios que hay versus hemodiálisis intermitente, las generalidades, y pues vamos a concluir ahí en algunos asuntos. Entonces, vean, es muy importante conozcamos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos cuando tenemos este tipo de terapias a una persona críticamente enferma, principalmente con lesión renal aguda. Bueno, ya saben qué es la lesión renal aguda, ¿no? Es esta disminución súbita de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que por diferentes etiologías, si recuerdan, hay etiologías prerrenales, ¿no? Disminución del volumen, choque distributivo, séptico, anafiláctico, que es distributivo, cardiogénico, o sea, todo lo que baje la perfusión del riñón hace que se quede sin este flujo, esta oxigenación cae en una falla, pero sin un inicio abrupto. También puede ser por medicamentos, ¿no? Fármacos nefrotóxicos, alguna enfermedad directamente en el glomérulo o en la célula renal, o también puede ser obstructiva. Cualquier elemento que obstruya la vía urinaria también puede generar una lesión renal aguda, ¿no? Entonces, pero cae súbitamente, se extienden todas las células renales, hay un mantenimiento, o sea, el paciente está con disminución de la tasa de filtrado glomerular durante un periodo de tiempo que es variable con respecto a la etiología, pero con potencial recuperación. O sea, esto es lo importante. Entonces, necesitamos una terapia que favorezca este proceso de recuperación. Versus el crónico, que sabemos que es una disminución paulatina, ¿no? Que ya no hay recuperación de la función renal. En este sí, lo que queremos es una terapia que favorezca, bueno, toda la terapéutica y su tratamiento que favorezca este proceso de recuperación. Si se recupera bien, excelente, ¿no? Se va a casa sin diálisis, ¿no? Sale de la terapia intensiva, sin un requerimiento dialítico, pero esto potencializa 8 veces el riesgo de enfermedad renal crónica. O sea, no crean que se van sin alguna consecuencia, ¿vale? Entonces, les repito, a esto nos enfrentamos cuando tenemos este tipo de terapias, porque necesitamos una terapia que no impacte hemodinámicamente, que sea muy tolerable y que favorezca la recuperación junto con todo el otro terapéutica que van a estar dando con respecto a la etiología de la lesión renal aguda, ¿sale? Entonces, vean, es muy impactante la lesión renal aguda. 31% de los pacientes que están hospitalizados en cualquiera tiene o va a tener lesión renal aguda o va a presentar. La lesión renal aguda se estadifica en 3 estadios, ahorita lo vamos a ver, pero 31% lo van a hacer, o sea, 3 de cada 10. Vean, en la UCI se presenta hasta el 67% de los pacientes, o sea, 7 de cada 10 va a tener lesión renal aguda en algún estadio. Y lo importante, vean la mortalidad, 42%. ¿Sí? Pero ahora cuando iniciamos terapia de reemplazo renal, que ustedes dicen, podrían decir, bueno, posiblemente vamos a mejorar esta condición, ¿no? No, incrementamos la mortalidad. O sea, cuando empezamos terapia de reemplazo renal, la mortalidad se va hasta un 60%. O sea, 6 de cada 10 van a morir, ¿sí? O sea, vean lo impactante que es tener, o sea, y si ya lo vamos a meter a una terapia, lo más seguro y más controlado que podamos tenerlo es mucho mejor, porque si no vamos a incrementar esto. En COVID teníamos una mortalidad del 90%.
imagínense, 9 de cada 10 morían, ¿no? Entonces, es algo impactante, por lo cual tenemos que tener, o se generan algunas terapias más tolerables para reducir esta mortalidad. Estos son sus 3 estadios. Acuérdense que ustedes regularmente ya se recomienda utilizar la escala de clasificación ACI o CADIGO 2012 para lesión renal aguda, con 3 estadios. Rifle no es menos sensible a cambios mínimos, ¿no? Entonces, estas escalas de clasificación ACI o CADIGO pues se basan mucho en la creatinina sérica, ¿sí? Que es un biomarcador funcional. ¿Qué son los biomarcadores funcionales del riñón? ¿Sí? Estos que nos dicen que se alteran cuando disfunciona el riñón. ¿Cuáles conocen? Marcadores funcionales del riñón. El BUN, nitrógeno ureico, aumenta cuando el riñón no está funcionando adecuadamente. ¿Cuál otro? Proteinuria, este ya es un marcador más de daño, no es de función. Cuando ya tengo proteinuria, no dice que el riñón está dejando de funcionar, dice que ya tiene un daño estructural que está dejando pasar cosas que no deberían dejar. Este es un biomarcador de daño, ¿sale? Y de función, el BUN, la creatinina, ¿no? La orina, la producción del volumen urinario es un biomarcador funcional. Si baja, regularmente es un asunto de disfunción del riñón. Entonces recuerden, biomarcadores funcionales es BUN, creatinina y volumen urinario. Biomarcadores de daño, ya tenemos proteinuria, tenemos hematuria y tenemos otros biomarcadores nuevos, ¿no? Como las metaloproteinasas tipo 2, los factores de crecimiento similar a la insulina 7 o lo que se llama nefrocheck para lesión renal aguda. Porque yo puedo tener una disminución de la presión arterial, mi riñón se lesiona, o sea, está en isquemia, pero todavía no tiene daño. Entonces tengo biomarcadores de función alterados, pero no de daño estructural, ¿sí? Entonces vean, algo también muy importante, la lesión renal aguda, que es esto que se llama ACI, ¿sí? Se da en los primeros 7 días. Después de 7 días se llamará enfermedad renal aguda, ¿sí? O cuando ya esté presente un biomarcador de daño, ¿sí? Por eso es importante que conozcan cuáles son los biomarcadores de daño: proteinuria, hematuria, nefrocheck, N-gal, cistatina C, esos son biomarcadores de daño. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona que llega a la terapia intensiva y a los 3 días yo le saco un nefrocheck, una metaloproteinasa y factor de crecimiento y está positivo, ella ya tiene enfermedad renal aguda. Ajá. O si está con lesión renal aguda y pasan 7 días y no mejora, después de 7 días se llamará enfermedad renal aguda, ¿sale? Entonces, ustedes van a hacer diplomados en nefro, tienen que tener bien presente este concepto. 7 días, enfermedad renal aguda. Después de 90 días se llama enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces, eso es algo relacionado con la lesión renal aguda, ¿sí? Algunos conceptos básicos. Entonces recuerden, esto es bien importante, ustedes se lo tienen que saber. Biomarcadores funcionales, orina, creatinina, BUN, ¿no? Biomarcadores de daño o de estrés celular, o sea que ya hay daño celular. Acá tenemos proteinuria, hematuria, sobre todo estos son biomarcadores más funcionales en la enfermedad renal crónica, pero en la aguda tenemos el N-gal, la cistatina C, el KIM1, la interleucina 18, las metaloproteinasas y los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Entonces, regularmente, un médico, cuando alguien llega, o dentro de la valoración renal, cuando alguien llega a la terapia intensiva, dice biomarcadores funcionales, sáquenle creatinina, BUN, y vamos a ver el volumen urinario. Pero también chequenle un biomarcador de daño para ver si no ya hay daño estructural, ¿sale? Porque ya de ahí yo voy a denominar, ¿cómo le voy a decir? Si es enfermedad renal aguda o lesión renal aguda. Ajá. Ahora, ¿cuándo iniciamos este tipo de terapias? Este tipo de terapias, ustedes ya conocen los criterios de inicio de terapia de reemplazo renal, ¿no? A, E, I, O, ¿no? Acidosis, ¿no? De A, de acidosis, E de electrolitos, principalmente qué electrolito es el que me importa y que es un criterio de inicio de terapia de reemplazo renal. El potasio, hipercalemia, E de electrolitos, hipercalemia, pero también puede ser disnatremias, incluso alteraciones en el magnesio, podrían ser indicativos. Y intoxicación por fármacos potencialmente dializables, o sea, si alguien viene y me dice, me intoxiqué con metformina, y no vas a sugerir una terapia de reemplazo renal si no sabes si la metformina es un tratamiento, es un medicamento dializable, ¿no? Entonces, si es dializable, adelante, ¿vale? Entonces, intoxicación por fármacos potencialmente dializables, la O de qué? O overload,
sobrecarga hídrica. Ajá. Tampoco es de que, mira, estoy medio hinchado, conéctenme un no, o sea, sobrecarga hídrica que me pone en peligro la vida, ¿sale? Y uremia, ¿sale? Entonces, esta es una tabla, viene en este artículo. No, me gusta porque aquí ve incluso algunas indicaciones absolutas relativas y contraindicaciones, ¿no? Vean, las absolutas, boom por arriba de 100. Regularmente la uremia, cuando tenemos un boom por arriba de 100 o una urea por arriba de 200, tenemos alteraciones metabólicas relacionadas con la urea, encefalopatía urémica, cardiopatía urémica, o sea, no con un boom. ¿Cuánto es el boom normal? De 5 a 20, ¿no? O sea, no cuando tenga 25 voy a tener estas alteraciones, y regularmente es cuando está muy alto. Hipercalemia mayor a 6 mini equivalentes, o hay pacientes que ya son muy tolerables a la hipercalemia, sobre todo estos crónicos que se agudizan después, o que tengan anormalidades electrocardiográficas. ¿Cuál es la anormalidad electrocardiográfica más importante en la hipercalemia? Aumento de las ondas T, ¿sí? Y extrasístoles ventriculares. Hipermagnesemia, les repito, son algunas indicaciones más extendidas. Acidosis, un pH menor a 7.15, y algunos fármacos, ¿no? Como la metformina, les decía, ¿no? O acidosis láctica por metformina. Exceso de volumen de líquido, sobre todo cuando tenemos resistencia a los diuréticos, y esta hipervolemia nos da edema agudo pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva, y la intoxicación por fármacos dializables. Contraindicaciones, cuando el paciente no va a mejorar, ¿no? Cuando está recibiendo cuidados paliativos, seguramente ya no es un candidato a este tipo de terapias que son muy costosas. O cuando ya no es candidato simplemente por la cuestión clínica, ¿sale? Entonces, importante que conozcan cuándo se inicia este tipo de terapias. Ahora, es mejor iniciarla. Tengo una persona que sé que ya está yendo para allá, a estos criterios, ¿no? A lo mejor tengo una persona con un boom de 98, ¿no? pH de 7.20, ¿no? Y está sobrecargado, pero todavía no me da algún criterio de edema agudo pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces digo, ¿lo conecto o me espero hasta que tenga los criterios necesarios? Entonces hay inicio temprano e inicio tardío de la terapia de reemplazo renal. Hasta el momento, 3 grandes estudios, aquí Line e Ideal, que son los que se están corriendo algunos, no han determinado qué es mejor. Sin embargo, todo parece indicar, vean, aquí son los estudios, dicen supervivencia cuando le inician temprano y lo inician tardío, vean, es exactamente lo mismo, ¿sí? Sin embargo, parece ser que el inicio tardío o el inicio hasta que realmente lo requiera favorece un poco, disminuye complicaciones relacionadas con el acceso, infecciones, costos, o sea, parece ser que está yéndose hacia un inicio más conservador hasta que realmente lo requiera. Sin embargo, tenemos que estar siempre listos, siempre pendientes a que la capacidad que tiene el paciente renal no supere las demandas metabólicas que tiene el paciente en ese momento, ¿no? O sea, si las demandas superan la capacidad del riñón o de su tasa de filtrado glomerular, hay que meterlo a una terapia de reemplazo renal, aunque sabemos que le vamos a incrementar la mortalidad. Recuerden, este tipo de terapias, igual que las terapias extracorpóreas, va por dos objetivos principales: equilibrar solutos y equilibrar líquido, ¿sale? ¿Qué solutos puede equilibrar? Pues los que ustedes quieran, ¿no? Y los que ustedes con sus principios que ya conocen puedan mover: electrolitos, fármacos potencialmente tóxicos e incluso algunas moléculas más grandes, ¿no? Como interleucinas o algunos biomarcadores inflamatorios. Entonces, si yo les digo, bueno, ¿y para qué lo quieres meter a una terapia? Porque queremos hacer 2 principios: controlar líquido y controlar solutos. ¿Qué solutos? Bicarbonato para mejorar el pH, electrolitos, ¿no? Obviamente todos los productos de desecho y toxinas urémicas, y pues el líquido porque tiene sobrecarga hídrica. Esto es lo que lo podemos ofrecer a una persona críticamente enferma. Sin embargo, aquí tenemos la CRRT, la terapia de reemplazo renal continuo, hemodiálisis intermitente, más agresivas, más rápido te equilibra todos los solutos y líquido, pero es en un corto tiempo, ¿sí? Imagínense, algunos de ustedes están en hemodiálisis, no es lo mismo hemodializar al que llega y que se acaba de comer su torta, desayuna, ¿no? Llega caminando, le sacamos 2-3 litros en 3 horas, ¿no? A estas personas, a estos pacientes críticamente enfermos, le sacas 1 litro y está muriendo. ¿Por qué? Porque el líquido está fuera del intravascular, ¿sale? Entonces dependemos que lo mueva el propio cuerpo hacia adentro del intravascular y lo podemos eliminar. Entonces es muy complicado, ¿sí? Por eso
es que estas terapias son más indicadas para tener una estabilidad hemodinámica, ¿sí? Muy indicadas en hipertensión intracraneal, porque la disminución lenta de los solutos también disminuye los cambios osmolares que pueden generar tanto edema como deshidratación celular, ¿sale? O sea, y celular cerebral. O sea, esto relacionado con una disminución lenta de los solutos. Obviamente hay más riesgo de infección, sí. Hay incluso muchos que dicen, no, si está conectado no lo muevas, no lo toques, ¿no? Es un error en el cuidado, ¿no? Esto se puede mover y pueden hacer lo que ustedes quieran. Incluso se puede llevar a quirófano, se puede llevar a algún estudio, siempre y cuando las líneas permitan que se maneje eficientemente. Entonces son nuestras ventajas, pero también la intermitente tiene ventajas, ¿eh? O sea, no crean que esto es mejor, ¿no? La intermitente tiene ventajas que si yo llego y digo, es que está con hipercalemia, hay que removerle rápido solutos, no le diría que lo metan a una continua porque esta es más lenta. Entonces lo metería a una intermitente, ¿sí? La intermitente, y ya lo veremos en la siguiente sesión, tiene algunos modelos híbridos, ¿sí? O sea, las intermitentes que duran 3 horas, las podemos extender hasta 12 horas. Ajá. Y ya no se llaman terapias intermitentes, se llaman terapias de reemplazo renal intermitentes prolongadas, o PIRT, o diálisis sostenida de baja eficiencia. Algo que han hecho el equipo de salud en las terapias intensivas cuando no tienen estos modelos de CRRT, ¿no? Dicen, bueno, tengo una terapia convencional, le extiendo lo más en tiempo, le cambio, obviamente cambia el nombre, pero tiene las ventajas, digamos que 50-50 de una intermitente o de una prolongada. Ninguna. Alguien les podrá decir, oye, entonces si yo meto a un paciente crítico a esta terapia, mejora la sobrevida, ¿verdad? O sea, ¿me aseguras que va a sobrevivir? No. Versus la intermitente, la mortalidad es exactamente la misma. Ajá, o sea, no ha mejorado significativamente una terapia la sobrevida. Sí la tolerancia hemodinámica, sí la disminución de complicaciones, no se hipotesa tanto, ¿no? Clínicamente se mantiene mejor, pero no la sobrevida. O sea, estamos hablando que eso no lo hemos podido mejorar con esta terapia, ¿sí? Entonces, vean todas las modalidades que existen, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a entender ahorita un poquito de cómo se manejan los flujos para poder prescribir esta terapia. Pero tenemos hemodiálisis intermitente, terapias continuas, las terapias híbridas o las diálisis sostenidas de baja eficiencia o terapias de reemplazo renal prolongadas intermitentes, y obviamente la diálisis peritoneal, que actualmente se está utilizando mucho en paciente críticamente enfermo, ¿no? Vean, de 3 a 4 horas, 24 horas al día esta terapia, 6 a 12 horas las intermitentes, las híbridas, y bueno, la diálisis peritoneal puede ser una continua, la puedo dejar con una máquina 24 horas, ¿sale? Aquí algunos estudios, ¿no? Porque también muchos les van a decir, bueno, entonces, pero dime por qué es mejor, ¿no? O sea, ¿por qué me sugieres esta al paciente crítico? Yo tengo una terapia convencional, ¿sí? Es mejor, se ha visto, sobre todo en el contexto agudo, que la terapia de reemplazo renal favorece la recuperación de la función renal, y no es lo que queríamos al principio, versus la intermitente, pero la terapia de reemplazo renal continuo es mucho mejor la diálisis peritoneal para recuperar la función renal en el paciente agudo. Por ejemplo, versus la SLED, ¿no? O las terapias intermitentes prolongadas, parecen ser que ahí están 50-50, compiten con ellas, ¿sí? Pero obviamente es mucho mejor la CRRT que la intermitente con respecto a la recuperación de la función renal, ¿sí? O sea, esto puede ser una ventaja para el paciente con lesión renal aguda y críticamente enfermo. Tiene muchas complicaciones este tipo de terapia, como cualquier tipo de terapia. Principalmente hipotensiones, ¿no? Pues tenemos un paciente críticamente enfermo, hipotermia, ¿sale? Tenemos incluso a trastornos en sangrados, por ejemplo, porque pues está 24 horas anticoagulado, ¿sí? Entonces tenemos 24 horas de un paciente que está con riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces hay muchas complicaciones. Sin embargo, parece ser hasta actualmente los estudios que sí disminuyen los eventos de complicaciones hemodinámicas, las terapias continuas versus las intermitentes, ¿sale? O sea, sí disminuyen sobre todo los eventos hemodinámicos, ¿sí? No la mortalidad, ¿sí? No mejora la sobrevida. Parece ser que hasta el momento este tipo de terapias favorece la recuperación de la función renal y disminuye las complicaciones hemodinámicas. O sea, le tenemos que decir lo que cuando la vamos a sugerir, ¿no?
pues qué tiene de bueno y qué tiene de malo, ¿no? Por eso es de que actualmente es la primera opción en pacientes hemodinámicamente inestables, en pacientes con sobrecarga hídrica, en pacientes con lesión intracraneal o hipertensión intracraneal, regularmente va a ser la primera opción de tratamiento, terapias continuas. Entonces, en las terapias intensivas, neurológicas, cardiológicas, terapias intensivas generales y mucho más. Bueno, los que tienen lesión renal aguda es la primera indicación de terapia de reemplazo renal continuo. ¿Saben cuánto cuesta esta terapia, más o menos? Por ejemplo, este set versus la hemodiálisis intermitente. La hemodiálisis intermitente, el set, el dializador, las líneas, los concentrados, está alrededor de 700, 800 pesos. Ajá. Más o menos, ¿no? Esto no implica tiempo de enfermería, tiempo médico, ¿no? Y también todo luz y monitoreo y todo. No, solamente el set. Acá, este set está alrededor de unos 15,000 pesos, ¿no? Cada bolsa está alrededor de unos 800 pesos. Y no se diga el tiempo de 24 horas de un enfermero especialista acá con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el INER, que es una institución de gobierno, está alrededor de 28,000 pesos al día. Y eso está barato, ¿no? Porque lo dan a precio, digamos, de gobierno, ¿no? Pero en unidades privadas está hasta 70, 80,000 pesos al día. ¿Sí? Entonces, pues imagínense, es bastante costoso, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué ventajas y desventajas tiene poner esto, ¿no? Y si no, ¿qué opciones tendría? De una intermitente la puede hacer una prolongada, ¿no? O una diálisis sostenida de baja eficiencia. Sin embargo, hasta el momento, por eso es que no todas las terapias lo tienen, ¿no? Porque dicen, bueno, si me dices que casi es lo mismo con un intermitente que puedo prolongar, no creo que valga la pena esta situación hasta el momento. ¿Qué ventajas tiene? Aparte de esta situación, regulación hemodinámica, que podemos mover moléculas más grandes, podemos mover moléculas de mediano y alto peso molecular. ¿Por qué? Porque la máquina, ¿ya vieron principios de hemodiálisis? Principios de la diálisis. Difusión y convección, me interesa. Difusión mueve moléculas pequeñitas, convección moléculas grandes. Pues esta máquina puede hacer difusión, convección o hacer las dos. Entonces no es por la máquina, es por los principios que utilizamos. Entonces si dijera, ¿no? Oye, quiero mover una molécula, el factor de necrosis tumoral alfa. Chéquense, acá está. Molécula grande, es una molécula inflamatoria, ¿sí? Interleucina 6 también es una molécula inflamatoria. Quiero mover esas. ¿Qué principio me recomiendan? Convección, ¿vale? ¿Por qué? Porque mueve moléculas grandes por este arrastre de líquido, ¿sí? Ahora si yo les digo, oye, pero quiero mover potasio, ¿no? Urea y potasio. Ese es mi objetivo en este paciente. ¿Qué principio me sugieren? Difusión, ¿vale? Oye, quiero mover urea, potasio, pero también te quiero mover interleucina y factores inflamatorios. Convección y difusión, ¿no? Posiblemente. O sea, no es una receta de cocina, pero tienen, creo que, muy claro este principio. Pues acá es lo que nos interesa. No es la máquina ni es el precio, ¿no? Sino el principio que estoy utilizando, ¿sale? Esto lo puede hacer también con una máquina intermitente, ¿sí? ¿Sale? Entonces vean, estas son las moléculas, esa es una de sus ventajas también que tiene. Ahora, esto lo saco a colación, recuerden, y ya se los había dicho. La urea y la creatinina son las toxinas menos urémicas que existen. Acá están las feas, ¿no? El picresilsulfato, la beta-2-microglobulina, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, en los crónicos la paratiroides, ¿no? Indoxilsulfato, esos son los que matan a nuestros pacientes, no la urea y la creatinina. La urea y la creatinina son biomarcadores que podemos medir, baratos, los podemos pegar en el laboratorio diario, y si están altos, seguramente están altos estos. Si controlo estos, seguramente están controlados estos, ¿sí? Pero es importante saber qué pesos tienen, porque yo no puedo decir, mira, yo sé que mi paciente está muriendo por inflamación y estoy con una terapia de hemodiálisis. ¿Ustedes creen que lo ayude? ¿Por qué? Porque mis moléculas inflamatorias están en un peso mediano alto. Entonces, si estoy en hemodiálisis, que es un proceso físico de difusión, pues no las estoy moviendo eficientemente. Entonces, qué bueno que tienen bien claro ese concepto. Y vean, aquí es un punto importante. Convección, moléculas grandes; difusión, moléculas pequeñitas. Pero algo muy importante, pues son los principios por los que se mueven, ¿no? O sea, esto, lo que ya saben, es lo que nos va a dar aquí el plus. Ahora, estas máquinas tienen otro plus. Este proceso que se llama adsorción. ¿Qué es la adsorción? Que se quede pegada una molécula a la membrana. Pegada, no que la elimine, que se quede pegada. O sea, es una molécula tan grande que si yo, imagínense que a una membrana le hago un poro enorme, digo, pues para que pase, ¿no? Sí, va a pasar, pero también voy a perder albúmina y micronutrientes, ¿no? No me conviene. Entonces,
tiene un corte de poro pues menos que la albúmina. Pero si tengo una molécula grande que necesito eliminar, entonces utilizo este proceso de adsorción. Le pongo una característica a la membrana para que se quede pegada. Esto, si se queda pegado, pues puede también saturar a mi membrana. Es como si se coagulara, pero no es coagulación, es saturación de la membrana. Pero bueno, elimino muchas de estas moléculas, sobre todo inflamatorias. Moléculas grandes, ¿sí? Y adsorción, una membrana o una resina en las que se queden pegadas las moléculas grandes, ¿sale? Entonces, nuevamente, ahora, vean, aquí es lo que vamos a necesitar en flujos, ¿no? Hemodiálisis continua, a esto le vamos a poner apellido de continuo, ¿sale? O sea, es hemodiálisis continua. ¿Qué necesitamos? Un dializador, obviamente un paciente enfermo, acceso vascular. Sale la sangre, dializador, pero necesitamos, como vamos a hacer hemodiálisis, proceso difusivo, necesitamos un líquido difusivo, líquido dializante, ¿están de acuerdo? Y todo va a salir a través del efluente, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces esto es lo que necesitamos en hemodiálisis continua. Hemofiltración continua. ¿Qué necesitamos? Ya no es un proceso de difusión. Necesitamos un paciente, acceso vascular, sangre, un dializador, pero vean, no hay líquido de diálisis. Necesitamos un líquido convectivo, ¿sí? Un líquido que haga convección. Este líquido se inserta directamente al torrente sanguíneo para que cuando salga arrastre estas moléculas. O sea, necesitamos líquido convectivo y no líquido de diálisis. Y el efluente, todo lo que va a salir, sale a través del efluente hacia el drenaje. Entonces, vean aquí, este líquido lo podemos utilizar antes de que la sangre llegue al dializador y esto se llama hemofiltración prefiltro, o el líquido lo ponemos al salir la sangre del dializador y se llama hemofiltración postfiltro. Quédense acá, no se compliquen, ahorita lo vamos a ver en la... Pero acuérdense, hemofiltración convectivo y necesitamos un líquido que me haga esta convección. Aquí lo importante es que este líquido se inserta directamente al torrente sanguíneo, o sea, a la línea de sangre, ¿sí? El líquido de diálisis no se inserta en la sangre, está bañando los capilares. En la hemofiltración, el líquido convectivo se mete en la línea de sangre. Si es antes del filtro, prefiltro; si es posterior al filtro, postfiltro. Y tenemos hemodiafiltración, los dos principios. Necesito líquido difusivo de diálisis y líquido convectivo pre o postfiltro. Y ya ustedes saben para qué voy a utilizar cada uno de estos principios. Cuando nosotros trabajamos en esto tenemos que ser experto en todo, pero también ser experto en qué membrana estoy utilizando, ¿no? O sea, no es lo mismo utilizar una membrana de bajo flujo que una de alto flujo o una de corte medio. O sea, todas las membranas tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, al ustedes ser diplomados en nefro, o sea, esto es un acrilonitrilo, este es una polimetilmetacrilato, este es una acrilonitrilo, este es una polisulfona. O sea, todas las membranas se las tienen que saber, ¿sí? Al menos las de que hasta ahorita están. ¿Por qué? Porque cada una me va a dar un poro diferente, ¿no? Y cada una va a tener permeabilidad al agua, cada una va a tener, miren, por ejemplo, las de corte alto pierden mucha albúmina, 0.2, ¿no? De pérdida de albúmina. Pero las de corte bajo, vean, 0.01, ¿sí? O menos de 0.01. ¿Qué quiere decir? Que son menos eficientes en la eliminación de solutos y obviamente baja la capacidad de eliminación de albúmina, ¿no? Entonces, cada una de estas membranas me va a tener algunas ventajas y desventajas. Aquí importante, una que se utiliza mucho en esta terapia es polimetilmetacrilato y acrilonitrilo. ¿Por qué? Son membranas que tienen un poro muy grande, sí dejan pasar factores proinflamatorios, pero también tienen propiedades de adsorción. Siempre hay que ver con qué estamos trabajando para decir, bueno, si ustedes leen este artículo que viene aquí abajo, les dice de cada membrana cuáles son sus ventajas y desventajas. Digo, no es el objetivo de la clase, pero sí es importante que conozcan la membrana. Les repito, que se utiliza mucho en las terapias continuas, poliacrilonitrilo o
o PAN. Esa es la que regularmente se utiliza en este tipo de terapias. Estas terapias, estas membranas, pues han visto, como esta N69, han visto que hay una gran capacidad de absorción, ¿no? Que es el otro mecanismo por el cual elimino moléculas, pero vean también, esta capacidad de absorción hace que disminuya. Aquí hice un estudio en el que se disminuye la interleucina 6, o sea, una molécula grande o mediana o grande, pero porque se queda pegada o absorbida. Y esto hace que durante la terapia mejore la cuestión hemodinámica y utilice menos aminas. Recuerden, si estoy inflamado, los vasos sanguíneos están vasodilatados. Si quito estos factores inflamatorios, reduce el proceso inflamatorio, hay más vasoconstricción y mejora la respuesta hemodinámica, ¿no? Entonces, luego dicen, oye, llevas 12 horas y ya le pude quitar las aminas. Pues es precisamente por eso, aunque nuestra membrana la tengo que quitar porque está saturada, le reduje mucho los factores proinflamatorios. Por eso es que también es elegida este tipo de terapias para este tipo de pacientes, ¿no? Y les decía, entonces tenemos otros criterios extendidos. Podemos poner cartuchos, estos como el Cytosorb, ¿no? Cartuchos de más absorción, ¿no? Son muy caros, alrededor de 20,000 pesos cada cartucho, ¿no? Pero se lo podemos poner en puente para favorecer el proceso de absorción. Podemos poner removedores de CO2, o sea, le ponemos ahí en puente también este removedor de CO2 y entonces mejoramos la cuestión ventilatoria, ¿sale? O sobre todo la hipercapnia en pacientes críticamente enfermos, o sea, como si lo metiéramos, no es ECMO, porque el ECMO es oxigenación extracorpórea, es remoción de CO2, ¿sí? No requiere otra cosa más que ponerle esta membrana y entonces a la exposición del medio ambiente está liberando CO2, ¿sí? Pero muy bueno para los hipercápnicos. Y también lo puedo conectar a ECMO, en puente a ECMO, ¿no? También puede ser una opción. Puedo hacer con esta máquina puentes con otras terapias como es soporte hepático, ¿no? O MATS, pero también con esta misma terapia puedo hacer SPAD, ¿no? Que se llama diálisis con albúmina de solo paso, de un solo paso, o sea, puedo hacer soporte hepático con esta máquina, ¿sí? Y también puedo hacer CPFA, que se llama filtración de plasma, ¿no? Un proceso de absorción por filtración de plasma que también funciona como soporte hepático, ¿sí? O sea, con esta máquina puedo hacer muchas cosas. Bueno, no es precisamente con esta máquina, sino con terapias continuas. Puedo dar soporte hepático, ventilatorio y bueno, incluso hacer plasmaféresis cuando estamos con pacientes que están con rechazo en algún órgano post-trasplante, ¿no? O con algunos síndromes como Guillain-Barré, como Wegener o microangiopatías, ¿no? Puedo generar también recambio plasmático terapéutico, ¿sale? Entonces estas terapias son bastante versátiles en esta situación. Vean la hemoperfusión, solamente aquí les quise poner un ejemplo muy útil, porque es lo más actual, ¿no? Con utilizar hemoperfusión es el plus que se le puede dar, ¿no? Bueno, el plus porque los estudios actuales dicen que no mejora absolutamente nada la mortalidad. Sin embargo, muchos en este circuito, vean, está el hemofiltro y después le ponen un cartucho de absorción. O sea, aquí está el hemofiltro y aquí conecto este cartucho, ¿no? Imagínense que es se queda aquí en puente y es más o menos lo que tenemos allá. ¿Sale? Sale la sangre, pasa por el filtro de absorción y le regresa la sangre sin estas moléculas inflamatorias. Lo repito, es muy costoso, ¿no? Pero puede ser una opción en este tipo de terapias, ¿sale? Principalmente para los pacientes muy inflamados, ¿sí? O que tienen factores proinflamatorios. Otra cosa que puede hacer alguno de estos monitores es de que tiene un filtro que lo que va a hacer es separar el plasma y el plasma lo pasa al filtro de absorción. Esto se llama CPFA o plasma filtración acoplada con absorción, ¿sí? Entonces, vean, aquí más o menos es el circuito, sale la sangre y es con una de este tipo de máquinas. Sale la sangre, pasa por un plasma filtro. ¿Qué va a hacer el plasma filtro? Va a separar el plasma lo pasa a un filtro de absorción y después del filtro de absorción le regresa el plasma a la sangre, pasa por el filtro de hemodiálisis y regresa al paciente. O sea, vean, cada vez se hace más complicado, ¿no? Y más complicado. Bueno, ¿y para qué sirve esto?
en el ambiente críticamente enfermo, si estás muy inflamado y tienes muchos factores proinflamatorios, es mejor el proceso de absorción. Este es un filtro, un cartucho de absorción. Es mejor hacer absorción del plasma que de la sangre total, ¿sale? Porque en el plasma es donde están todos estos elementos, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente el utilizar un cartucho nada más con plasma que pasarlo con sangre, ¿sale? Se hace mucho más eficiente el proceso de absorción, pero esto es lo que hacen algunos monitores como es Amplia. Vean, les voy a dejar este artículo. Este artículo me parece muy bueno. No sé si conocen a Claudio Ronco, es como el padre de la nefrología moderna, o sea, de las terapias de reemplazo renal continuo. Hay un libro muy bueno que se llama Nefrología Crítica, de Claudio Ronco. Entonces él es como uno de los grandes investigadores en este tipo de terapias. Y nos dice, este cuadrito podría resumir todo lo que le estoy diciendo. Tenemos que elegir membrana, tenemos que elegir principio difusivo convectivo, tenemos que elegir si le vamos a poner un cartucho de absorción, si vamos a hacer... si no va a bastar con absorción en la sangre, sino necesitamos CPFA o plasmafiltración, sobre todo factores proinflamatorios en procesos hiperinflamatorios, ¿no? O sea, entonces es un cuadro que resume mucho de lo que ahorita les acabo de decir. Ahora, vamos a empezar con esto importante. Bueno, ya tenemos una terapia de reemplazo renal continuo. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar? La dosis, saben que la hemodiálisis es KTV, ¿no? KTV de 1.2 en procesos difusivos. Sería lo mejor, ¿no? Más de 1.4 mínimamente y dar 1.2 siempre. En hemodiálisis, en proceso difusivo. En proceso convectivo, depende, ¿no? Si lo que voy a hacer es una hemofiltración prefiltro, necesitamos al menos 40 litros de líquido convectivo por sesión. Si es hemofiltración postfiltro, necesito al menos 25 litros de líquido convectivo. ¿Por qué? Porque acá lo que nos importa en la hemofiltración es convección. Entre más líquido convectivo, más soluto se elimina, ¿sale? Y acá en las terapias continuas, lo que me importa es cuánto llega al efluente, o sea, todo lo que sale, digamos que al drenaje o a la bolsa de efluente. Entonces me importa la dosis de efluente. Todos estos estudios, y esto está en las guías CADIGO 2012 de lesión renal aguda, dicen que lo ideal es tener entre 20 y 25 mililitros kilo hora de efluente. Esa sería la dosis. Dosis de terapia de reemplazo renal continuo de 20 a 25 mililitros de efluente por kilo hora de efluente. Oye, pero, pues, ¿qué te parece si le damos 50? No, porque pues no es como cuando te enfermas y dices, oye, ¿cuánto necesitas de vancomicina? 1 gramo cada 24, ¿no? ¿Qué te parece si le ponemos 5 gramos? No está bien, ¿no? O sea, por más que ustedes le busquen lógica, pues no está bien darle una sobredosis. O te dice, mejor le pasamos 250 para no gastar, ¿no? No van a tener el efecto deseado. Es igual acá, ¿eh? O sea, la diálisis tiene dosis y las dosis ponen en un plano de seguridad la atención del paciente, ¿sí? Entonces, la dosis en terapia de reemplazo renal continuo tiene que ser de 20 a 25 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir? Que en este circuito básico de terapia de reemplazo renal continuo, es esta máquina, ¿no? Sale la sangre, tenemos un líquido que entra a la línea de la sangre. ¿Cómo se llama este líquido? Es un líquido, vean, que entra directamente a la línea sanguínea. ¿Cómo se llama este líquido? ¿Este líquido qué haría? ¿Convección o difusión? Convección. El difusivo es el de diálisis, el que no entra a la sangre, entra al filtro, pero no a la sangre, ¿sale? Entonces, el líquido que entra a la sangre, al torrente sanguíneo, a la línea de sangre, es el líquido convectivo. La convección me va a eliminar moléculas grandes, ¿recuerda? Puede entrar antes de que ingrese la sangre al dializador, ¿y cómo se llama? Prefiltro, o puede estar después, o puede estar las dos, mitad y mitad, ¿sí? Sería una mixta, ¿no? Pre y postfiltro. Bueno, entonces entra la sangre, aquí tenemos líquido convectivo, entra la sangre al dializador y se enfrenta, o bueno, se encuentra con un líquido que está a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Que entra al dializador. ¿Cómo se llama este líquido? De diálisis o difusivo. Este no entra a la sangre, ¿están de acuerdo? Este solamente baña los capilares, que es lo que hacen todos los días, o todos los fines de semana que hacemos en diálisis. Pero esta es la diálisis, es hemodiálisis difusiva. Y todo lo que entra, si yo le programo aquí, le metes 20 mililitros pre, 20 mililitros post, y aquí le pongo otros 20 mililitros, va a salir al efluente. Todo sale a esa bolsa en la que se desecha todo este líquido. ¿Por qué no puede pasar al paciente? ¿Están de acuerdo? Pues el paciente no necesitamos ponerle líquido. Al contrario, probablemente salgan los 20 de aquí
20 de acá y al paciente le esté quitando 10. Entonces, en esta bolsa, ¿cuánto habría? Le pongo 20 de líquido convectivo, 20 de líquido difusivo. Esta bolsa va a tener 40 siempre, ¿sale? Pero aparte le quiero quitar 10 del paciente de su líquido, o sea, habría 50 mililitros. Esto es el efluente. Y dicen, una dosis adecuada en un paciente críticamente enfermo tiene que estar, que el efluente esté de 20 a 25 mililitros por kilogramo de peso. O sea que si mi paciente pesa 80 kilos, ¿cuánto debe de haber en esta bolsa por hora? Decíamos 80 kilogramos. ¿La dosis cuánto nos recomiendan? 20. De 20 a 25. Pensemos que vamos a iniciar con 20 mililitros hora. Entonces, en la bolsa de efluente, ¿cuánto debe de haber? Por hora. 80 por 20. 1600, o sea, debe de haber 1600 mililitros por hora en esta bolsa de efluente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora díganme, les voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente que entró a cirugía, ¿no? En la cirugía se chocó, hubo sangrado, hizo choque. ¿Cómo se llama ese choque que es por líquido? Choque hipovolémico, cae la presión arterial, llega a hospitalización y al otro día sube la creatinina, sube la urea, baja el volumen urinario y entonces lesión renal aguda. Requiere diálisis porque está con hipercalemia, es lo único que tiene, hipercalemia. Ya le pusieron todas las medidas antihipercalémicas, no mejoró. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de ese paciente? ¿Qué le queremos mover? Electrolíticas. Entonces le quiero mover el potasio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Potasio, ¿molécula pequeña o grande? Pequeña. ¿Lo puedo mover por qué principio? ¿Difusión, convección o con los dos? Difusión y convección. Principalmente por difusión, perfecto. Entonces, ¿qué terapia elegirían para poder eliminar el potasio en este paciente? Lo vamos a meter a continuo porque está en la terapia intensiva, está con aminas, por eso hemodinámicamente inestable, que es la indicación para este paciente. O sea, la terapia va a ser una terapia continua. Ya eligieron ustedes que por difusión podemos mover el potasio. ¿Qué terapia de estas? Hemodiálisis, hemofiltración, hemodiafiltración vamos a elegir para mover el potasio. Hemodiálisis, porque es una técnica difusiva, ¿sale? Perfecto. Entonces, si yo voy a prescribir, me van a decir, oye, ¿y con qué dosis la iniciamos? ¿Qué dosis me van a sugerir? De 20 a 25. Tú me vas a decir, las guías Kadoki 2012 dicen que de 20 a 25 vamos a iniciar. Perfecto, vamos a iniciarlo con 20. Entonces necesito 1600, ¿están de acuerdo? En esta bolsa. Entonces, aquí se los puse, mire. Para que yo saque este efluente, es el líquido difusivo, el líquido convectivo y la extracción del líquido del paciente que yo le quiera sacar. ¿Sale? En este caso, como es una hemodiálisis, solamente tenemos líquido difusivo. ¿Tenemos líquido convectivo en la hemodiálisis? No. Líquido difusivo y extracción del líquido del paciente. O sea, ¿cuánto le quiero? Lo que comúnmente conocemos como cuánto le vamos a ultrafiltrar, cuánto le vamos a sacar de agua de su cuerpo. ¿Sale? Entonces, si yo les digo, ¿saben qué? Vamos a sacarle por hora 100 mililitros por hora de agua de su cuerpo, O sea, del exceso de volumen de líquido. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 1600? Ya tengo en la bolsa, va a estar todo lo que yo le sume aquí. Ya tengo los primeros 100, que es lo que le voy a sacar de líquido. Esto va a ir al efluente, a esa bolsa. ¿Cuánto me falta para 1600? 1500, y entonces es lo que le voy a poner de líquido difusivo. Si yo sumo 1500 más 100, me sale 1600. Esto es lo que voy a tener en mi efluente por hora. Y si divido 1600 entre 80 kilogramos, ¿cuánto me sale? 20. Que es a la dosis que tengo este paciente. ¿Sale? Entonces, parece difícil, pero no es tan difícil. ¿Sale? Ahora, les digo, imagínense, ahora tengo una persona, tiene COVID, ¿no? Nada más, como llegó por COVID, terapia intensiva, aminas, o sea, hemodinámicamente inestable, ¿sí? Le hicimos conteo de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral y están por los cielos. Pero también tiene hipercalemia y está acidótico, ¿sí? Entonces, y pues lo necesitamos, hizo lesión renal aguda aquí 3 y necesitamos meter la terapia de reemplazo renal. ¿Por qué elegimos continua? Está hemodinámicamente inestable. Ahora, tiene, entonces dijimos que interleucina 6, ¿no? Factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, están muy elevados, o sea, está inflamado. Pero aparte, está con pH bajo y está con hipercalemia y está también con uremia, obviamente, ¿no? Urea y creatinina. Y además, pues está bien hipervolémico, ¿no? O sea, tiene un exceso de volumen de líquidos muy grande. ¿Qué terapia o qué principios
utilizarían para mover todo esto? Podemos elegir hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración, ¿sale? ¿Cuál elegirían para esta persona? Hemodiafiltración. Bien, no es una receta de cocina. Alguien me pudo haber dicho, pues hemofiltración, posiblemente. Porque no crean que la hemofiltración, o sea, este arrastre de líquido, dicen, ay, no, tú eres una molécula pequeña, no te toco. No, o sea, se la lleva, ¿sí? Sin embargo, si me hubieran dicho hemodiálisis, les hubiera dicho, uy, te va a costar muchísimo trabajo sacar esto. Esta sí puede sacar estos, porque no es selectiva, pero esta sí te va a costar trabajo sacar esto, ¿sale? Entonces, alguien me hubiera dicho hemofiltración, podemos empezar y ver cómo nos funciona, y hemodiafiltración, perfecto. Aquí el rollo es de que no crean que lo van a dejar 72 horas sin moverle, van a estar viendo cómo le movemos. Entonces, para hemodiafiltración, el mismo paciente de 80 kilogramos, ¿no? ¿Qué dosis me vas a recomendar, Frida? Ya le vamos a iniciar, ya me dijiste que hemodiafiltración continua porque está hemodinámicamente inestable. ¿Qué dosis me recomiendas para iniciar? 25, perfecto. A una dosis de 25 mililitros, kilogramo hora. Vale, entonces, ¿cuánto necesito de efluente? El total, 2000, 25 por 80 son 2000. ¿Están de acuerdo? Hasta aquí ya sabemos ¿cuánto debe de haber en esta bolsa? En una hora. Ahora, la hemodiafiltración incluye que tenga yo líquido difusivo, líquido convectivo y también extracción de líquido del paciente, porque dijimos que le vamos a sacar lo que está hipervolémico. Entonces, lo primero casi siempre que vamos a ver es cuánto le vamos a sacar de agua al paciente, porque eso es algo que consensuamos con todo el equipo, ¿no? Y también cuánto tolere, ¿no? A lo mejor te dicen, ahorita lo vamos a ver, no nos recomiendan sacarle más de 1 mililitro por kilo por hora a estos pacientes, de sacarle del líquido de su cuerpo. No es lo mismo como una hemodiálisis intermitente que 3 litros, 4 litros, 5 litros. No, acá es 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Cuánto le podría sacar a este paciente? 1 mililitro por kilo por hora, ¿cuánto le puedo sacar? Es 80. Le puedo sacar 80 mililitros por hora. ¿Están de acuerdo? Eso es lo recomendado, por hora. Ok, ya tengo mi primer valor. Todavía me faltan 1920 para llegar a los 2000. Ahora aquí la pregunta sería, ¿qué le quieren hacer más? ¿Difusión o convección? Convección. Ok, les repito, no es una receta de cocina, Ustedes van a decir, no, pues le quiero hacer más convección porque esto me va a tener mejoras hemodinámicas, ¿no? Y le puedo sacar más líquido. Entonces, a lo mejor, ¿cuánto de todo el líquido que me hace falta? ¿Qué porcentaje le quieren dar a la difusión y qué porcentaje a la convección? Todavía tengo 1920 mililitros. ¿Qué porcentaje le doy a cada principio? Convección, ¿cuánto le vas a dar? Tenemos el 100%, o sea, el 100%, ¿cuánto le quieres dar a la convección de ese 100%? Ese 100% son 1920 mililitros, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuánto le quieres dar a la convección? Perfecto, 60%. Y entonces a la difusión serían 40%. ¿Cuánto es el 60% de 1920? 1152 mililitros hora. Ajá. ¿Y cuánto? 768 mililitros hora. Entonces, si ustedes suman más este, nos tiene que dar 2000 o algo muy parecido. Perfecto, entonces esa sería la prescripción que tendríamos en este paciente. Oye, pero Frida dice que mejor 50-50. Adelante, Frida. O sea, aquí el asunto es que cada 6 horas vas a estar viendo si tu prescripción está adecuada, ¿sí? O sea, tampoco es que lo vas a dejar. Acá lo importante no es como en la hemodiálisis que terminamos y no sabemos realmente qué bajó. Acá tenemos que estar sacando y sacando laboratorios y viendo que esté funcionando y si no ir moviendo, ¿sí? Porque a lo mejor mañana, Sandy, te digo, ¿sabes qué, Sandy? Factores de necrosis tumoral e interleucina bajaron de manera bien eficiente. Ya no quiero mover esto. ¿Qué me puedes recomendar? Ya no quiero que le hagas moléculas grandes, ya no le sacamos, pero todavía sigue con pH y hipercalemia. Hemodiálisis, entonces tú me vas a decir, ok. Entonces te recomiendo que le quitemos hemodiafiltración y le pongamos hemodiálisis. Entonces al quitarle la hemofiltración le voy a quitar el líquido convectivo, ¿están de acuerdo? Se lo vas a suspender. Pero si yo le dejo, se lo suspendo, 768 más 80, ¿cuánto me da? Fíjense, quité un principio, porque el paciente ya no lo requería. 848, vean cómo bajó. Y si divido 848 mililitros entre sus 80 kilogramos, o sea, tendría una dosis de 10. Y eso no lo quiero, ¿verdad, Frida? Porque tú dices, esta terapia, su dosis debe de ser de 25. Entonces, si le quito un principio, pues se lo tengo que sumar al que queda, ¿sale? Entonces le pondría los 1920 mililitros
al líquido difusivo porque le cambié la terapia. Si yo conservo los 2000, conservo la dosis recomendada. Entonces, les repito, no es tan difícil y ahorita ya llevan un gran avance porque saben qué mover con qué principio, ¿sí? Y entonces aquí ya pueden elegir. Si al otro día te digo, ¿sabes qué, Octavio? pH y potasio, urea, perfectos. Lo único que tengo es que sigue bien hipervolémico. ¿Qué le quitamos? Ya no, ni quiero mover potasio, el pH está perfecto, no le quiero mover moléculas grandes. Hemodiálisis mueve moléculas pequeñas, ¿eh? Hemofiltración es convectivo y mueve moléculas grandes y pequeñas también. Pues le quito todo, ¿no? Los líquidos que me mueven solutos y me quedo con algo que se llama SCUF, que se llama ultrafiltración lenta continua. O sea, solamente le saco líquido. Cuando yo utilizo esta, no me importa la dosis, porque realmente no estoy moviendo. La dosis es de movimiento de solutos. Entonces, si yo hago SCUF, no me importa la dosis. ¿Por qué? Porque no quiero mover solutos, quiero mover agua. Y el agua, no, o sea, aunque mueve solutos, no es mi punto de importancia. ¿Por qué? Porque ya todo se reguló. Le quité líquidos difusivos y convectivos y solamente me quedé con los 80 de extracción de líquido. Entonces, esa sería una manera muy general de prescribir este tipo de terapias. Hay pacientes que van a requerir de 20 a 25, que sería la gran mayoría, pero hay pacientes que van a requerir más. O sea, imagínense que yo les digo, oye, Frida, con 25, pero ¿qué crees? Que sigo con pH bajito, sigo hipercalémico y los factores inflamatorios siguen muy altos. ¿Qué le hago? Ah, pues, auméntale la dosis, ¿no? Oye, pues, ponle una mejor membrana, ¿no? Por eso tú conoces las membranas. Ponle una membrana de absorción. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle un cartucho de absorción. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la CPFA, ¿no? O sea, pero posiblemente tu primera intervención es para que no gaste más el paciente, súbele la dosis. Ajá. Pero miren, es tan fácil como pausar, pinzar y abrir esto y conectar aquí el cartucho, ¿sí? Y ahorita, si quieren, lo hacemos. No se debería porque es un circuito cerrado que debería de mantenerse cerrado todo el tiempo, ¿no? Esto debería ser al principio. Ajá. Pero bien podemos, o sea, aquí es riesgo-beneficio. O dejamos que el set cumpla su vida funcional, que regularmente son 72 horas, y cambiamos con un circuito, con una cartucho, ¿no? Les repito, pacientes pueden necesitar más dosis, o sea, no es muy raro que lleguemos a las terapias y tenga 40 mililitros por kilogramo de peso en dosis. Lo requiere, ¿sale? No tengo una mejor membrana, no tengo cartuchos de absorción, dosis altas. Hay pacientes que empiezan a bajar esto, ya requieren menos dosis, pues menos, ¿sí? O sea, no es una terapia que de 20 a 25 y si no. Esa se adecua a la condición del paciente. ¿Qué pasa si yo la tengo, por ejemplo? Fíjate, nosotros en el COVID poníamos la dosis esa 25, pero no nos dábamos capacidad para hemodializar a todos los pacientes aquí en el INER. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Déjasela 12 horas. O sea, no va a ser una terapia continua, va a ser una terapia, le vamos a dejar 12 horas de terapia y súbele a 50 mililitros el efluente, ¿sale? Porque decíamos, pues es como si tuviera 24 de a 25, ¿no? O sea, le subes el doble. Era algo matemático que no había objeción. El asunto de moverle muchos solutos es de que se inestabiliza más, ¿sí? Que si nosotros subimos mucho las dosis, también podemos eliminar fármacos, podemos eliminar vitaminas, nutrientes hidrosolubles, podemos eliminar proteínas, ¿no? Y esto nos tiene desventajas en el paciente, ¿sale? Entonces, no es que haya una dosis tope, aunque se ha visto que dosis, y aquí, si quisieran ser muy... Estos estudios han estudiado hasta 45, ¿sí? Y han visto que si está por debajo, hay aumento de la mortalidad. Si está por encima de 25, no tiene ventaja clínica significativa, ¿sí? A menos de que lo requiera, ¿sí? Entonces, por eso es de que la dosis ideal de 20 a 25, aunque no hay tope. Si yo tengo un paciente con una diálisis de 40, una dosis de 40, hablaría a farmacovigilancia para ver si no estoy eliminando antibióticos principalmente. Hablaría nutrición para dar una mayor aporte proteico, ¿sí? Y estaría suplementando con vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Si estuviera alto. ¿Por qué? Porque lo necesita, ¿sí? Ok, nada más aquí como colación. Estos son los estudios, o al menos un estudio actual. Aquí, acuérdense, necesitamos un paciente hemodinámicamente estable, ¿sí? Si yo llego y te digo,
No, Octavio, sácale 1 litro por hora, o sea, está bien edematizado, ¿no? Pero oye, pues por eso le estamos metiendo una continua para que no se inestabilice, le quiere sacar 1 litro por hora. Entonces, imagínense, si a este paciente le saco 1000 mililitros por hora, ¿cuánto le estoy sacando? ¿Cuál sería la tasa de extracción de líquido del paciente? O sea, 1000 mililitros hora entre 80. A Octavio le dijeron, sácale 1 litro por hora, Octavio. Si en la hemodiálisis intermitente le sacas 2 litros, 3 litros, ¿no? Pero este no es un paciente de intermitente. ¿Cuánto quedaría? 1000 entre 80. 12. Ok, la tasa de extracción de líquido del paciente o la tasa de ultrafiltración sería de 12 mililitros kilogramo hora. ¿Están de acuerdo? Si le saco 1000. Los estudios dicen, si tú le sacas más de 1.75 mililitros kilo hora, vas a tardar en recuperar la función renal, va a incrementar la mortalidad y obviamente vas a tener complicaciones hemodinámicas, pues que no quieres que tenga, ¿sale? Entonces, la tasa ideal es de 1.01 mililitros por kilogramo de peso hora. Empezar con eso, ¿no? Esto también es una recomendación, no tiene nivel de evidencia 1A, que si le cambias estás haciendo todo lo contrario con la ciencia. Esto es una recomendación, pero si tu paciente se está muriendo por hipervolemia, a tolerancia, ¿sale? Con esto empezaríamos e iríamos subiendo a que tolere nuestro paciente. Por eso es de que les decía, pesa 80, 8 por 1, 80. O sea, le puedo sacar de inicio 80 mililitros y veré si sigue, si está tolerando, subo. Ahora algo muy importante, la anticoagulación. Decíamos, pues va a estar 24 horas anticoagulado, ¿no? Entonces, si está 24 horas anticoagulado, pues va a tener riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Aquí no crean que lo dejan y se van 24 y regresan a las 24 horas y ven cómo está. No. Tenemos que ver que no nos pasemos con la anticoagulación. ¿Y cuál es nuestro objetivo de anticoagulación? Nuestro objetivo de inicio es visual, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, ¿no hay coágulos? Regularmente siempre recuerden que de manera muy general se hace un coágulo o un aro en la parte externa del dializador. Eso es muy normal, ¿sale? Eso pasa casi en todos los dializadores. Después empieza a hacer en las cámaras fibrina, aguas, ahí te dice punto como amarillo, ¿no? Semáforo amarillo. ¿No? Revísame. Se hace el aro interno, o sea, el aro donde está la línea, rojo. O sea, en poco tiempo se te va a coagular. Eso es una manera bien subjetiva de verlo, o sea, ¿cuál es la mejor manera o la manera más objetiva? Pues tener los tiempos de coagulación adecuados. ¿Cuántos son los adecuados? Recuerden, el adecuado es subir 1.5 hasta 2.5 veces el TTPA normal basal del paciente. ¿Sí? Esto si voy a anticoagular con heparina, que casi siempre lo hacemos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el TTPA normal? Ahí, primera pregunta, ¿no? El TTPA normal es de 35 hasta 45 segundos. Varía, de 25 hasta 45 según también su unidad de referencia. Siempre que vayan a un hospital a hacer este tipo de terapias, a ver, pásame tus tiempos y veo la referencia que el laboratorio me dice, ¿sí? Entonces, si ahí me dice, valor de referencia es hasta 45 es lo normal. Y dice que lo suba hasta de 1.5 hasta 2.5 veces máximo. O sea, que si mi TTPA está en 45, ¿a cuánto lo tengo que subir? 45 segundos de TTPA. Ajá. Esto me lo dice el basal, ¿no? Ok, vamos a empezar a anticoagular. Le pongo heparina y lo tengo que subir hasta mínimo 1.5. O sea, esto por 1.5, ¿cuánto me da? 65 segundos y máximo, ¿cuánto lo debo de tener? Hasta 2.5. 45 por 2.5, 112.5. Ajá, 112 segundos. O sea, este sería mi rango para mantener bien anticoagulado este paciente. Si estoy por debajo de esto, se me va a coagular. Si estoy por encima de esto, va a sangrar. Entonces, aquí deberíamos de hablarnos así, ¿no? Oye, Octavio, fíjate que necesito anticoagulación sistémica con heparina con objetivos de coagulación a 1.5 veces el TTPA normal. Tú le vas a poner la heparina necesaria. No te voy a decir, mira, en la jeringa de 20 cargas. No. Te vas a decir eso y tú vas a decir, ok, voy a preparar voy a preparar 10,000 unidades de heparina en 20 mililitros, ¿no? Y le voy a pasar la cantidad necesaria para llegar a este TTPA. Obviamente, pues tú no tienes unos tiempos de coagulación en tus manos como para agarrar el circuito y decir, ya están
o no lo vas a ver y vas a contar, vas a mandar a hacer laboratorios. O sea, esta terapia incrementa el costo porque cada rato estamos mandando a hacer laboratorios para ver cómo se mueven los solutos y para ver cómo está la anticoagulación. Este artículo de la Gaceta Médica nos sugiere, si vamos a empezar, o sea, va a empezar Octavio ahí su terapia, métele un bolo inicial de 10 a 30 unidades por kilogramo de peso y manténle entre 3 hasta 30 unidades por kilogramo de peso, ¿sí? O sea, primero le das un punch, porque recuerden que si el tiempo, hagan de cuenta que el tiempo de coagulación está aquí, ¿no? Este es tu TTPA de 45 segundos. Tu objetivo es llegar a 65 segundos, ¿no? Ajá. Entonces, si tu objetivo se tarda, y aquí tenemos tiempo, por ejemplo, 3 horas, si tú te tardas 3 horas en llegar a este objetivo, pues tienes 3 horas de riesgo que se te coagule. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando inicias, le pones un bolo inicial agresivo, ¿no? Probablemente de 30 unidades por kilogramo de peso, para que este objetivo lo logres en mucho menos tiempo, ¿no? Y entonces nada más este rango sea tu rango de riesgo de coagulación. Por eso siempre bolos iniciales, ¿eh? Le das el bolo inicial, no les puedo decir, ¿saben qué? Un bolo inicial de 30 y inician con 3 y eso está bien porque cada paciente es diferente. Entonces le van a pasar bolo inicial, le van a iniciar con 3, van a esperar 1 hora y le van a tomar tiempos. Y si el tiempo le dice ya estás bien, vas a continuar con eso. Si estás bajo, le subes, si estás alto, le bajas. Por eso es de que necesita una enfermera 24 horas sacando laboratorios todo el tiempo. Anticoagulación sistémica, ¿qué quiere decir? Que afecta los tiempos de coagulación del paciente. También hay anticoagulación regional, que esta es la que se utiliza mucho con este tipo de terapias. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a anticoagular el circuito y no al paciente. Es una ventajota porque no va a sangrar, pero necesitamos citrato. El citrato es una solución que es anticoagulante, quela el calcio, y al quelar el calcio, recuerden la cascada de coagulación, necesitas calcio para coagular. Si no hay calcio, no coagulas la sangre. Entonces, lo que hace es que en el circuito, toda la línea donde hay sangre, está con casi nada de calcio la sangre. Pero cuando regresa al paciente, regresa sin calcio, pero el paciente se mantiene sin cambios en los niveles de calcio sérico. Ese es el principio, solamente anticoagula regionalmente, necesitamos citrato. La dosis de citrato debe de ir de 2 a 6 milimoles por litro de sangre tratada. Y si yo estoy utilizando citrato, necesito reponerle calcio al paciente para que no baje los niveles de calcio sistémico. Se utiliza calcio iónico. Ese calcio lo saco en la gasometría. No es el calcio total, es el que es de 8 a 10 y se ajusta basado en la albúmina. Calcio iónico, el de la gasometría. Lo saco en la línea azul o postfiltro, ¿no? Y aquí me debe de dar el calcio iónico normal. Nosotros tenemos en el paciente desde 0.9 hasta 1.3 minimoles sobre litro. Ese es el calcio iónico normal. Si le saco a ustedes van a tener ese rango. Eso me dice que tienes un calcio total entre 8 y 10. O sea, estás bien de calcio. Lo que hace el citrato es quitar todo el calcio de la sangre de las líneas, y entonces la línea debería de estar entre 0.2 y 0.4 minimoles de calcio iónico, ¿sí? O sea, cuando yo le saco aquí y la pongo en la gasometría, debe de estar entre 0.2 y 0.4, ¿sí? Pero si le saco al paciente, ¿cuánto debe de tener? O sea, aquí debe de estar bajo, casi nada, 0.2 a 0.4, pero si le tomo la muestra al paciente, el paciente debe estar normal de calcio. ¿Cuánto debe de tener? De 0.9 a 1.3, porque estamos utilizando calcio iónico, acuérdense. ¿Sale? Entonces, pues su chamba cuando utilizan citrato, pues es estar vigilando que aquí esté bajito y que el paciente esté normal. Si aquí está bajo, nunca se va a coagular, pero el paciente está normal y no va a tener ningún trastorno en sangrado. Entonces, pues es otro trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole citrato al circuito. ¿Cuánto de citrato? De 2 a 6 minimoles por litro de sangre tratada, ¿sí? Y viene otra vez otra fórmula matemática, ¿no? Porque aquí yo traigo una bolsa de citrato, ¿sí? Así son. Pero la máquina no me dice, a ver, ¿cuánto es lo que quiero? La máquina dice, ponme un volumen. Yo te voy a pasar esto en volumen. O sea, no te va a decir estoy bien o estoy mal. O sea, tú necesitas calcularlo. ¿Cómo se calcula la dosis de citrato? Pues es realmente fácil, ¿no? Entonces, el volumen de citrato que voy a utilizar o que le voy a poner a la máquina es igual al flujo sanguíneo por 60. Ajá.
por la dosis de citrato que quiero entre la cantidad de citrato que tiene mi solución que voy a utilizar, ¿sale? Entonces, esta es una fórmula. ¿Para qué? Porque yo a la máquina me va a decir, oye, ¿cuánto quieres en volumen de citrato? De volumen de citrato. O sea que le voy a poner esta bolsa y me va a decir, ¿cuánto le paso por hora? Es lo que me va a preguntar la máquina. ¿Sí? El volumen en mililitros hora. El flujo sanguíneo, recuerden, todos saben qué es el flujo sanguíneo. Es la cantidad de la bomba de sangre, o sea, cuánta sangre va a estar sacando por minuto. En realidad, en estas terapias es muy poquito el flujo sanguíneo que utilizamos. Regularmente, yo les sugiero que el peso lo multipliquen por 2 y van a tener un flujo sanguíneo ideal. 80 por 2, eso sería su flujo sanguíneo inicial. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera variable, por 60, y después por la dosis de citrato que quiero. Esta es la dosis. Regularmente siempre les sugiero empezar por lo más bajo e ir subiendo. Entonces vamos a empezar con una dosis de 2. Y después dice, eso entre la cantidad de citrato trisódico que tiene mi solución. Por ejemplo, esta, empiezo a leer y dice, tiene 18 milimoles. ¿Sí? Pero también tengo otras, ahorita les enseño otra, que viene mucho más concentrado, ¿no? Entonces puede tener hasta 120 milimoles de citrato. Entonces para eso tengo que ver la composición y cuánto citrato trisódico tiene. Esta tiene 18, entonces sería entre 18. Ajá. Si ustedes van haciendo la operación, 160 por 60, 320 por 2, 19.200. 19.200 entre 18, el volumen que quiero, el que me pide la máquina, ¿cuánto le voy a programar? 1.066 mililitros por hora. Ajá. Si yo lo tengo así, puedo decir que tengo una dosis a 2 milimoles de citrato con un citrato de 18 milimoles, ¿sí? Es una dosis adecuada. Esto es muy importante porque con esto voy a empezar. Y esto me debería de ser suficiente para que aquí tuviera calcio iónico de ¿cuánto? 0.2 a 0.4 y el paciente tuviera 0.9 a 1.3. Cierta cantidad de citrato, todo el citrato que yo pongo se va a la bolsa de efluente, ¿sí? Se desecha, pero hay una pequeña cantidad que pasa al paciente, porque la máquina no es perfecta. Y si pasa al paciente, ¿qué le va a pasar al paciente? En cuestión del calcio. Si el citrato hace que aquí, cuando entra a la sangre, se come el calcio. ¿Qué pasa si le llega tantito citrato al paciente? Va a disminuir el calcio sérico. Ajá. Pero tenemos una ventaja. Si entra citrato al cuerpo, en el metabolismo hepático lo hace bicarbonato. Y si está acidótico, pues nos beneficia porque sube el pH, ¿no? Pero baja el calcio. Entonces, ¿qué le harían al paciente para que estuviera normal de calcio? Administran calcio en una bomba externa y entonces su objetivo es que aquí está 0.2, 0.4 y el paciente esté 0.9 a 1.3. Ahora fíjense, recuerdan que les dije, este citrato entra a la sangre, ¿no? O sea, entra a donde está la sangre. Si entra a la sangre y al mismo tiempo se elimina, ¿es un líquido qué? ¿A qué líquido de los principios se parece? Es un líquido que entra a la sangre y sale al efluente. Parece convectivo, ¿no? Porque acuérdense que el líquido convectivo que les dije es un líquido que entra a la sangre pre o post filtro y sale. Este es igual. Entra y sale, porque si entrara todo el citrato al paciente, pues el paciente estaría sin calcio. Solamente está aquí y cuando pasa por el filtro, lo avienta al efluente. Entonces es un líquido convectivo. Al tener este asunto, por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo que todavía no le rayábamos, ustedes ya dicen, líquido convectivo 1152. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que le íbamos a poner. Pero quiero anticoagularlo con citrato y tú vas a decir, oye, pero de citrato ya tengo 1060. Esto es parte de mi líquido convectivo. O sea, ya nada más le pondría los 90 mililitros que me faltan. O sea, a la máquina le pondría los 90 mililitros que me faltan en líquido convectivo, porque ya el citrato es líquido convectivo. Porque imagínense que le dejamos así y aparte aquí le suman los 1000 del citrato. No tendríamos 2000, tendríamos 3000. Y si tenemos 3000 entre 80, ¿qué dosis tendríamos? 37, casi se subiría a 37. Si no tomas en cuenta que el citrato es líquido convectivo. Si lo tomas en cuenta, tú me vas a decir, ya tengo de líquido convectivo que es citrato también. O sea, sirve como anticoagulante, pero sirve como convectivo. Entonces ya tengo 1060
solamente le voy a poner la máquina te dice, hay otro líquido, te puedo programar otro líquido convectivo, ya nada más le programas los 90 y tantos que le hacen falta y te mantienes en 2000. ¿Sale? Si es heparina, no, porque la heparina es un volumen pequeñito, pero si es citrato, tengan conciencia que el citrato es un líquido convectivo. Entonces, aquí viene, ¿no? Entonces recuerden, vean el líquido convectivo, cómo entra luego que sale la sangre del paciente. Aquí es el citrato, o sea, porque necesita eliminar el calcio desde que sale la sangre. Es un líquido convectivo que pre o post. Pre, entonces es un líquido convectivo pre. ¿Sí? Se puede sumar otro líquido convectivo pre o post, ¿no? Que es lo que decíamos acá. Líquido de diálisis, efluente, y recuerden, ¿no? Este es el quelante de calcio. Aquí, en esta línea azul, el calcio de la sangre debería estar en 0.2 a 0.4, pero en el paciente debería de estar entre 0.9 hasta 1.3. Y yo le voy a poner gluconato de calcio para que esta pequeña carga de citrato que le llega al paciente no le afecte, ¿sí? Y se mantenga en niveles normales, ¿sí? Se me olvidó decirles, ¿cuánto le voy a poner de calcio? Yo, en nuestro protocolo institucional, sugerimos que se empiece la reposición de calcio de 0.04 a 0.20 mini-equivalentes kilo-hora. Eso es como vamos a iniciar. O sea, yo iniciaría, si me piden citrato, empezaría con una dosis de 2 y una reposición de calcio de 0.4 y estoy checando hasta que logre mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Es paciente de 0.9 a 1.3 y calcio en la sangre del circuito de 0.2 a 0.4. Y vean, aquí está la jeringa de calcio, ¿no? O sea, lo puedo poner con una bomba externa o la propia máquina me permite poner el calcio. Entonces, sería un circuito clásico de terapia continua. Casi están del otro lado. Porque lo último, ya eligieron incluso su membrana, ¿no? O sea, ya eligieron, vean, por ejemplo, esta es una polisulfona, ¿no? Polisulfona, y esta es una, se ve más amarillita, ¿no? Esta es una acrilonitrilo. Ventajas de la polisulfona, moléculas medianas, sirve bien para procesos difusivos. Ventajas del acrilonitrilo, absorción, ¿no? Y en específico, esta tiene un recubrimiento de un polímero en el que se pega la heparina y funciona mucho más. O sea, cada molécula y cada laboratorio tiene sus cosas nuevas, ¿no? Ustedes ya van a elegir el tipo de membrana, ya saben qué principio van a elegir. Y ahora el punto es elegir todas las bolsas que le vamos a poner. Porque imagínense que yo les digo, ¿qué creen? Y fíjate que necesito moverle el potasio en el paciente, ¿no? Tú me dices, perfecto, entonces si quiero mover potasio, hemodiálisis, principio difusivo, ¿ok? Entonces le voy a poner líquido de diálisis, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿qué líquido de diálisis le pongo? Tengo todas estas bolsas. Tengo un montón de bolsas de diferentes composiciones. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de bolsas. ¿Qué bolsa le pongo para el líquido dializante? Pues entonces dicen, oye, le quiero bajar el potasio. Si le quiero bajar el potasio, voy a escoger una bolsa que tenga menos potasio. Por ejemplo, esta tiene 4. Si le dejo la de 4, seguramente no va a bajar tanto. Si le dejo la de 0, el principio difusivo, recuerden, pasa de donde hay más a donde hay menos. Va a bajar muchísimo y posiblemente lo lleve a hipocalemia. Posiblemente le pongo una de 2 y lo eliges así. Fíjate que tengo un paciente bien acidótico, pH de 7.15 y bicarbonato de 10. Y quiero regularle el bicarbonato. ¿Qué terapia me sugieres? Bicarbonato, molécula pequeñita, puede moverse por difusión. Hemodiálisis, ¿ok? Necesito líquido difusivo, necesito líquido de diálisis. ¿Cuál le pongo para regularle el bicarbonato? Tengo de 22 y tengo de 32. O sea, si le pongo la de 32, recuerda, siempre pasa de donde hay más a donde hay menos. Si el paciente tiene 10 y le pongo una de 22, va a pasar, estoy de acuerdo. Pero si le pongo una de 32, va a pasar más. Bicarbonato a la sangre. Entonces, ¿cuál le pondrías? 32. Ajá. Entonces, así es como le digo, oye, fíjate, Frida, tengo el paciente ya me dijo que vamos a utilizar un 2 potasio y un 32 bicarbonato. ¿Pero qué crees que voy a utilizar citrato? Entonces, si yo las soluciones tienen calcio y yo le estoy poniendo algo para quitar el calcio, pues es como estarle diciendo, a ver,
te estoy pidiendo que le quites el calcio, pero te voy a poner calcio para que le quite, o sea, le pongo el pie ahí a la anticoagulación, ¿no? ¿Qué me sugieres? ¿Que la bolsa tenga calcio o no tenga calcio? Que no tenga calcio, porque si de por sí se lo queremos quitar y así utilizas menos citrato. Y eliges una con 0 calcio. Pero no estoy anticoagulando con citratos, Frida. Pues utiliza la de 3.5 calcio. Cada bolsa y cada cosa se necesita para algo, ¿no? Entonces, ese es el asunto de utilizar tantas composiciones de bolsas. Por ejemplo, el calcio, el citrato, algo muy importante, también que el magnesio. Entonces, seguramente le pondría una solución que tenga más magnesio para sustituir ese magnesio que estoy quitando. Entonces le pondría posiblemente la de 32 bicarbonato por la acidosis, la de 2 potasio para no llevarlo a hipocalemia, pero bajar el potasio de manera eficiente, 0 calcio porque le estoy anticoagulando con citrato y a lo mejor 1 magnesio en vez de 0. Bueno, no hay 0 magnesio. Oye, pero ¿qué crees? Que necesito una bolsa con 40 de bicarbonato. No existe, ¿no? Pues entonces le ponen bicarbonato a la bolsa. Oye, fíjate que mi paciente está con hipocalemia, ¿no? O sea, necesito con mínimo un potasio 5. Pues le pones a la bolsa. ¿Sale? Entonces ya ven que hasta para esto hay que saber qué le vamos a hacer, qué estamos haciendo. Y bueno, ya por último, ya lo lograron, 2 semanas con su paciente en terapia continua. ¿Y cuándo se la quitamos? O sea, sigue el paciente mal, sigue sin orinar tanto, sigue subiendo, está la creatinina alta. Pues es una pregunta muy recurrente. Hay estudios que dicen, básate en el volumen urinario. Si el paciente, por ejemplo, lo que regularmente hacemos en protocolos, porque esos son protocolos, ya pasaron 72 horas de tratamiento, pero el paciente empieza a orinar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Oye, si estamos orinando, quiere decir que dijimos que la anuria es un biomarcador de función. O sea, que si baja es que disfuncionó, si sube es que está volviendo a funcionar. Entonces, a ver, está orinando, vamos a suspenderla, ya se retira la vida media del dializador, ya lo desechamos, lo dejamos así al menos 12 horas y vemos volumen urinario, incluso lo podemos dejar 24 horas y vemos volumen urinario. Si el paciente tiene un volumen urinario mayor a 400 mililitros al día, sin diurético, podemos retirar la terapia y tenemos un 80.9 posibilidad de que no la vuelva a utilizar. ¿Sí? Si el paciente, oye, pero es que le estuvimos poniendo diurético. Bueno, entonces el paciente tiene que orinar más de 2.330 mililitros con diurético y esto le da un porcentaje de éxito del 87.9%. O sea, no es 100% seguro que ya no la va a requerir, pero sí es altamente sensible. Dejamos a este paciente este día, le recolectamos orina de 24 horas y le mandamos a hacer aclaramiento de creatinina. Y si el aclaramiento de creatinina está por arriba de 20, seguramente podemos interrumpir la terapia de nitazolam. Entonces, chéquense, el volumen urinario es muy importante. O sea, siempre estar viendo que la sonda urinaria esté permeable y que tengamos volumen urinario. Nada más, siempre chequen la calidad de lo que están haciendo, ¿sí? O sea, si yo les digo, vamos a iniciar una terapia de reemplazo renal continua, me van a decir, oye, ¿por qué lo estás metiendo a continua? No, pues no sé, hemodinámicamente está bien, no está hipotenso, ni está en la terapia intensiva, está en un servicio. No, pues no es un paciente ideal, ¿sale? O sea, necesita cumplir, ¿sí? Ahora ya estoy en la terapia, ¿qué le queremos mover? ¿Qué principio te voy a sugerir, no? ¿Por qué? Porque basado en lo que yo les diga, qué es lo que le queremos mover, tú vas a medir a ver si sí lo has movido o no. Si es líquido, pues que haya bajado. Si son solutos, que estén disminuyendo. O sea, son sus indicadores de calidad que esto se está haciendo bien. Porque si están dializando y no sacan o no están viendo qué es lo que se está moviendo, pues nada más conectaron a un paciente, ¿sí? Entonces necesitan plantearse el objetivo con el equipo de salud. O sea, ustedes son una parte muy importante en el equipo médico. No es que conecten y ahí que Dios haga el resto. Ustedes le van a estar moviendo y van a estar sugiriendo qué cambiarle para llegar a sus objetivos. Si les digo, quiero bajar el potasio y les pongo una solución con potasio 4, seguramente ustedes van a decir, oye, podemos poner una 2 y vemos, te voy a ir regulando, ¿no? O le ponemos una 2 y te la convierto a 3 potasio. Una mayor seguridad. Entonces, ahora también indicador de calidad, ¿cuánto dura el set? O sea, hay instituciones que ponen uno, ya se me coaguló a las 3 horas, ponen el otro, ya otras 3 horas, ya otro, pues aquí hay muchos, ¿no?
y no te importa, ¿no? O sea, nosotros, o sea, en algún momento no te importa, pero imagínense 15,000 pesos así tiras a la basura, eso quiere decir que no anticoagulaste adecuadamente. Es un indicador de calidad, cuánto te dura el set, ¿no? Ahora, también a lo mejor la máquina se puede quedar pausada, o sea, se le acabó una bolsa de solución. La máquina va a parar todas las soluciones, pero no la bomba de sangre. Pero si está la bomba de sangre, solamente la sangre está girando, no está haciendo tratamiento. Y hay terapias que luego vas y dices, oye, lleva 2 horas parado todas las soluciones. ¿No se ha parado la máquina? Sí, no se ha parado la bomba. La terapia se paró hace 2 horas. Entonces, de las 24 le diste 22 horas de tratamiento efectivo. Y entonces, pues, entre menos le des de tratamiento efectivo, pues eso está peor. Entonces, todos los indicadores de calidad son indicadores de calidad en terapia de reemplazo renal, ¿no? La dosis entregada, ¿no? La dosis que realmente le estoy dando, la vida del dializador, las alarmas que me dan, las cuestiones o las complicaciones que voy a tener, esos son indicadores de calidad para decir, oye, no, cada vez se me coagula más rápido mi set, ¿no? O sea, entonces hay que encontrar una estrategia de anticoagulación para evitar esto. Oye, ¿qué crees que mis pacientes sangran y el calcio en el paciente está bien bajo? Pues ponle calcio, ¿no? Y si está haciendo, vamos a tener un protocolo más vigilado cada 2 horas, cada hora, no sé. O sea, aquí el que ustedes hagan sus estrategias de calidad, por ejemplo, es un estudio que hicieron estrategias de calidad y vieron que pues, disminuía mucho el tiempo de alarmas, aumentaba mucho la vida del dializador, ¿no? Y obviamente pues disminuía los costos, ¿no? de tratamiento. Entonces necesitamos que haya calidad de atención en este punto. Por último, les sugiero este artículo. Este artículo está bien padre en la cuestión de terapia de reemplazo renal porque nos dice todo lo que tenemos que ir viendo, todo lo que vimos ahorita en esta clase, cuándo la voy a iniciar, qué modalidad de terapia continua o intermitente voy a utilizar, el modo de aclaramiento, difusión o convección, la dosis que voy a utilizar, el manejo de fluidos, o sea, cuánto le voy a sacar de líquido, ya dijimos no más de 1 mililitro por kilogramo inicial, la anticoagulación, todos los fluidos que voy a utilizar, todas las bolsas que voy a elegir y cuándo la voy a suspender, serían las partes importantes para este tipo de terapia. Entonces, ese artículo me gusta mucho, salió hace 1 año y es así como una generalidad de la terapia de reemplazo. Recuerden, pues esto es la terapia continua, paciente críticamente enfermo, y pues siempre hay que, si ya le vamos a aumentar la mortalidad de 60%, recuerden, pues no se la aumenten más por una mala terapia. Antes les quiero mostrar un circuito de terapia de reemplazo renal continuo. Es un set. Cada máquina tiene sets diferentes. Lo que me gustaría que vieran son obviamente el dializador y el código de colores que al menos tiene esta máquina, ¿sale? Entonces, código de color rojo es donde sale la sangre, o sea, directamente de lo que le llamamos arterial. Sí, recordemos que el catéter es un catéter venoso, ¿no? A menos de que tengamos fístula arteriovenosa. Pero, bueno, se denomina de entrada. ¿Por qué? Porque es de entrada de sangre al dializador. ¿Sale? Si se fijan, aquí tiene un puerto de toma de muestra. ¿Sale? Esta sangre no está anticoagulada, porque se empieza a anticoagular con citrato desde esta parte. Recuerdan que el citrato, les dije, entra directamente al torrente, a la línea de sangre. La línea blanca es del citrato, ¿sí? Entonces, vean, desde que sale la sangre se anticoagula, ¿sí? Entonces, en línea de entrada, citrato, tenemos un sensor de presión de entrada, ¿no? Aquí nos va a decir cómo está el acceso en la cuestión de la sangre, ¿no? De la presión de la sangre. Después tenemos el código azul, es de retorno, ¿sí? De retorno sangre ya dializada, ¿sí? Si se fijan, aquí no tenemos puerto de toma de muestra, lo tenemos aquí. Aquí es idealmente donde voy a sacar las muestras para ver cómo está la sangre anticoagulada, o sea, el calcio iónico del filtro. Tenemos una cámara, o las cámaras como en las diálisis, ¿no? En la hemodiálisis convencional, cámara de aireación, desgasificación y también para evita que se forme fibrina y que pase para el paciente. Entonces, azul. Y tenemos verde, líquido difusivo o de diálisis, morado,
líquido convectivo, ¿sí? Y amarillo, que es el efluente, ¿sale? Entonces, acá sale todo el efluente, verde diálisis, morado o difusivo, convectivo, y blanco es citrato o líquido convectivo prefiltro, ¿sí? Si es que no utilizamos citrato. Tenemos una línea de Tarimo, ¿no? Si anticoagulamos sistémico. Y bueno, pues tenemos desde esta parte todo lo que va a las bombas, ¿no? Porque recuerden que programamos cada flujo. Entonces, esto entra a las bombas de sangre, ¿sí? Les decía, este se puede desconectar. Y entonces aquí yo hago los puentes que necesito. Puente a soporte hepático, puente a membranas de absorción, puente a membranas de remoción de CO2, lo puedo poner acá, ¿sale? E incluso, ahorita vamos a ver en esta máquina, también podemos conectar calentadores de sangre, como es en el caso de este modelo, ¿sí? Este es pues un circuito, les repito, cada circuito pues todos son iguales en cuanto a composición de los elementos, pero las membranas son muy diferentes, ¿sale? Entonces, una de nuestras obligaciones pues es conocer qué tipo de membrana es, ¿sí? Si bien la otra es blanquita, esta es muy amarilla, ¿sale? Entonces este se llama Axuris en este modelo, pero lo importante es que es una acrilenotrilo más absorción, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, todo es importante saber a qué membrana nos estamos trabajando, y además vean el tamaño de las membranas, ¿no? Entonces, en general, después del ST60, todos son para adultos. Por debajo de 60 son pediátricas y hay para neonatos o mucho más pequeñas, ¿sale? Entonces aquí ya yo les pasaré la tabla para ver más o menos a qué peso le corresponde qué tipo de membrana, pero bueno, eso es realmente lo de menos, ¿no? Lo importante es saber qué tipo de membrana estamos utilizando y cómo se compone el circuito o sistema. Entonces, también relacionado con las bolsas, las que utilizamos comúnmente, por dentro están estériles, obviamente, y tienen dos composiciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque en una tiene el bicarbonato y en otra tiene el calcio y magnesio. Saben que si el bicarbonato y el calcio se juntan, tienden a precipitarse. Entonces en su preparación van aparte, y cuando se juntan o se va a utilizar, lo que se hace es que se rompen y se mezclan, ¿no? Y entonces ya queda la composición final, ¿sí? Si no la mezclo, obviamente no va a estar los elementos que están en el compartimento. Y esto es toda su composición, ¿vale? De aquí esto es importante porque si yo voy a administrarle algún soluto, algún electrolito, necesito ver cuánto tiene y cuánto le voy a poner. Estas son las diferentes presentaciones del citrato. Vean, aquí hay un citrato muy concentrado, casi con 130 milimoles de citrato. Y este es un citrato muy utilizado en esta máquina que tiene 18 milimoles, por eso entre menos cantidad más líquido voy a utilizar, ¿sí? De este utilizaría mucho menos, pero podemos utilizar cualquiera de estos. Vean, esta es una, pues aquí la máquina ahorita está funcionando, ¿no? Está su circuito, vean las diferentes bombas, ¿no? Bomba de sangre, la más grande siempre, ¿no? Con un flujo, les decía, siempre empiecen con un peso por 2. ¿Sale? Para el flujo de sangre. Esta máquina no requiere tantos flujos como la hemodiálisis intermitente, porque es lenta, acuérdense, ¿no? Tenemos, si es una bomba y es amarillo, ¿qué será? Efluente que llega a la bolsa de efluente. Y esa es la que nos da la dosis. Esta es verde. Ese es difusivo de diálisis. Esta es morada, convectivo, y esta es blanca. Citrato o convectivo pre. En este se llama previa bomba de sangre, ¿no? Porque recuerden que esa está conectada antes de la bomba de sangre. Esta moradita, si se fijan, tiene aquí una llavecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa puede ser pre o post, ¿sí? O sea, yo la puedo poner en pre o post, ¿sí? Sensores de presión, ¿no? Estos sensores me van a indicar si hay alguna alteración
en la salida de la sangre del acceso, en el retorno, pero también en todo el circuito y el dializado. Entonces, es presión de entrada, presión de filtro, presión de efluente, ¿sí? Son sensores de presión, ¿vale? El efluente es muy importante porque es mi dosis. Acá es un sistema de fuga de sangre que está conectado al efluente. Si el efluente tiene pérdida hemática o mi membrana se rompe, el efluente se va a tornar rojo, ¿sí? O con sangre, no debería de estar. Este es un detector de fuga de sangre. Y niveles de seguridad, ¿no? Una cámara de radiación, ¿no? Que siempre tiene que estar a un buen nivel, ahí tiene un nivel, ¿sí? Siempre tiene una rayita, ahí ese es el nivel adecuado, ¿vale? Incluso ahorita estamos un poquito pasados, ¿no? Detector de burbujas o de micro burbujas y un clamp de seguridad. Entonces, se fijan, es un circuito muy parecido a las diálisis, a las hemodiálisis convencionales, y todo pues las bombas se manejan externas, ¿no? En la hemodiálisis intermitente estas bombas están internas y hacen el líquido de diálisis, aquí está preparado, ¿vale? Jeringa, esta jeringa cuando utilizo anticoagulación con heparina, la utilizo para heparina, pero si estoy en anticoagulación sistémica regional, la utilizo para gluconato de calcio, ¿sale? Y bueno, y aquí están las soluciones, ¿no? En la parte de abajo son las básculas que están conectados a cada código de color. Y si se fijan, bolsa de efluente amarilla, citrato blanca, diálisis verde y convectivo pre o post en morado, ¿sale? Entonces, realmente es un circuito bastante básico, ¿no? de diálisis. A veces se ve más complejo de lo que es, pero ya ahorita viéndolo y ya que conocen, pues ya parece ser menos complejo. Acá les repito, se puede desconectar, por ejemplo, ahorita ya no lo pudimos conectar. Tenemos un dispositivo, este es un calentador de sangre, ajá. Es una placa térmica que se pone en este dispositivo, se conecta aquí, y entonces pasa la sangre a través de este dispositivo y calienta o enfría la sangre. Bueno, ¿para qué me sirve que caliente o que enfríe la sangre? Por ejemplo, si estoy hipotérmico, pues funciona. Si está hemodinámicamente inestable y yo bajo la temperatura de la sangre, o sea, sale a 36 grados y la meto a 35, hago un choque térmico y hago vasoconstricción y mejora la cuestión hemodinámica, ¿vale? Entonces, esta máquina, les decía, una de sus complicaciones importantes es la hipotermia. Entonces esto, por ejemplo, en lugares fríos, en las terapias intensivas muchas veces la temperatura es mucho más baja por el aire acondicionado para que no se calienten los monitores. Si sale la sangre y llega con una menor temperatura puede generar hipotermia. La hipotermia genera gasto energético, ¿no? Entonces podemos mantener la temperatura de la sangre constante con estos calentadores o enfriadores de sangre. En realidad son dispositivos extra que tienen los monitores que a veces están presentes. ¿Sí? Abajo, pues acá tenemos un detector de líquidos. Si se empieza a caer el líquido, se detecta, ¿sí? Y así sería la composición de la máquina, obviamente, el cable de alimentación. Este es un dispositivo que al principio de la instalación del CEP tenemos un código de barras y escaneamos y nos dice qué CEP es el que estamos utilizando, ¿sale? Para inteligencia, recuerda que es un HF femenino, ¿no? Es un ST60. ¿Estás seguro que es ese? Ese te da estas prestaciones. ¿Estás seguro? Para que no lo vas a ver. Y bueno, eso sería en cuestiones generales la máquina. Ahora la pantalla principal. La pantalla principal es el tipo de terapia que estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Para detener, cuando yo detengo, me dice, pueden finalizar el tratamiento, puedo quitar el set, pero también puedo hacer la set y lo que les decía, circular con sangre o circular con salina. Si es con salina, le regresa la sangre, y si es con sangre, solamente recircula la sangre, ¿sale? Y si se fijan aquí, es todo lo que calculamos para la prescripción. Citrato o PPP, ¿no? En este caso yo lo traería ahorita con citrato, entonces nos pide la dosis de citrato que vas a utilizar. Flujo sanguíneo, extracción de líquido del paciente y líquido de diálisis, líquido de sustitución. Este líquido de sustitución puede ser pre-filtro o post-filtro, ¿sí? Y les decía que cuando utilizo citrato,
Esto se convierte en una jeringa que inserta calcio y gluconato de calcio. Entonces, ya viéndolo así, pues ya parece mucho más fácil, ¿no? Ya con lo que vemos. Y estas son las presiones. ¿Sí? Este es el apartado de las presiones. Recuerden que tenemos dos importantes: acceso y retorno. ¿Sale? Cuando el acceso es rojo, o sea, el acceso es el ionizador o entrada, ¿sale? Debe de estar negativa, porque es como si la máquina estuviera absorbiendo el acceso. Es negativa y debe de estar siempre entre 0 y menos 200. Si está más negativa, quiere decir que a la máquina le cuesta trabajo sacar ese cero y es problema del acceso vascular. Retorno es positivo, ¿no? Debería estar de 0 a 200 milímetros de mercurio. Si está por arriba de esto, quiere decir que hay algo que está destruyendo la entrada, ¿no? O incluso la propia línea. Este es mi número de retorno. Vean, ahorita está en 29. Si se llega a acordar por cualquier cosa, vean, este es Jesús, ¿verdad? ¿Sale? Igual, roja. El acceso está en menos 43. Si yo tengo por cualquier cosa, el paciente tose o lo que sea. Y la máquina, obviamente, se va a alarmar, ¿no? Exceso negativo. Y fíjense que la máquina, ¿no? Bueno, ahorita déjenme hacerlo para que vean una alarma de esta situación. Imagínense que algo pasa, incrementa la presión y ahorita se tiene que parar. Ahí está. Aquí estaba haciendo una automedición. Pues, cuando está así es que está vigilando, ¿no? Entonces, va a dar el tratamiento y dice, se pone alarma en rojo, el acceso es extremadamente negativo. Pero bueno, tú sabes que la primera vez que con la máquina se verifica que el paciente no se movió, no está tosiendo, no le están aspirando, verifique que el catéter no está destruido, que la línea no está doblando, ¿no? Si lo desea, puedes bajar el flujo sanguíneo o corrígelo y la continúas siguiendo. Si yo corrijo, se mejora la presión, ¿no? Y me permite. O sea, la máquina es bastante intuitiva y además les digo cualquier cosa que esté pasando. Estas son presiones y de repente acceso a la presión temprana, la presión interna, toda la membrana. Recuerden que también debería de estar entre 0 y más de 300, ¿no? Entre más variaciones quiere decir que hay o se está saturando, si estoy utilizando una membrana de absorción, se puede saturar o se puede coagular, ¿no? Y la caída de filtro es esta presión que está prácticamente en las tapas, ¿no? Esta presión diferencial entre la membrana y cómo sale. ¿Sí? Esto también nos indica coagulación. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos la extracción del líquido del paciente y la dosis de ultrafiltración. ¿Sí? Que son algunos puntos de todas las alarmas, ¿no? Que tenemos. Y aquí, en esta parte, esta máquina, por ejemplo, les decía la cámara, ¿no? La podemos ajustar, subir o bajarla, ¿no? Muy parecidas a las máquinas de diálisis, ¿no? La puedo bajar o subir a mi conveniencia, ¿sí? Y bueno, ya cualquier cosa del sistema, la pantalla, bloqueo de pantalla, etc. ¿Qué es importante? El tipo de terapia y todos los flujos que tenemos, ¿vale? También tenemos el set, el número de sets que he utilizado, tenemos los flujos que tenemos actualmente, ¿sale? Y todo lo que ya vimos ahorita en la prescripción, aquí está. Si ahorita esta terapia estuviera así y el paciente pesa 80 kilos, ¿no? Que es un paciente de 80 kilos, le puse diplomado en nefro, pesa 80 kilos, ¿no? Paciente pesa 80 kilos, y si estuviera prescrita así, si así se las entregara, ¿qué dosis tendríamos? Fíjense, para empezar, ¿qué terapia tendríamos? Tenemos flujo sanguíneo siempre. Tenemos extracción de líquido del paciente, o sea, le estamos sacando el líquido del paciente. Tenemos diálisis, tenemos convectivo, sí, y tenemos citrato. ¿Qué tipo de terapia estamos haciendo? Aparte del citrato, tenemos calcio, porque es necesario. Pues tenemos todos estos elementos. ¿Qué tipo de terapia estamos haciendo? Hemodiafiltración, ¿vale? Entonces, si estamos haciendo hemodiafiltración, ¿qué dosis tendría ahorita el paciente? ¿Qué tengo que sumar para saber qué dosis tengo ahorita? Entonces recuerden siempre, ¿cuánto le sacamos de agua al paciente? Mis líquidos difusivos y mis líquidos convectivos, ¿sale? A ver, ¿cuánto le estamos sacando de agua
del paciente, que es extracción del líquido del paciente o ELP, 10 mililitros. ¿Cuáles son nuestros líquidos difusivos de diálisis? Más 10, 10 más 10, ¿no? ¿Y cuáles son mis líquidos convectivos? Perfecto. ¿Cómo sé si está pre o post? Aquí está post, ¿no? ¿Sale? Entonces, confirmo, está post y aquí lo dice, ¿no? Pues filtro, entonces está 10. ¿Tengo otro líquido convectivo? ¿Cuál es? El citrato, perfecto. ¿A cuánto está pasando? 400. Entonces, la suma me da 430 mililitros. Para saber a qué dosis está pasando, ¿qué es lo que me hace falta? Dividirlo entre su peso. Pesa 80 kilos y tendría una dosis de 5.3 mililitros kilo hora. ¿Eso está correcto? No, estaría por una dosis bastante baja. No, lo primero es que hay que incrementar el flujo sanguíneo. Entonces, vean, es como un celular, ¿no? Ahí le puedes subir con eso o con la bolita esta como... Ahora, fíjense, aquí tienes que confirmar siempre, ¿no? Fíjense, aquí dice la anticoagulación con citrato cambio porque subimos el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y se aumentó al doble. Entonces, vean, ¿por qué? Porque se recuerdan que la fórmula implicaba el flujo sanguíneo por 60 por la dosis entre la cantidad de citrato. Si yo incremento esto, y esto me da el volumen, si incremento esto, pues incremento esto. Si incremento la dosis, incremento esto. Si incremento la cantidad de citrato, bajo el volumen. Entonces, por eso cuando tú subiste el flujo sanguíneo, subió la cantidad de citrato, porque si le das más sangre, necesita más citrato para quitarle ese calcio. Pero perfecto, ya, 160.1. ¿Qué otra cosa con respecto a la terapia? Estamos en una hemodiafiltración, teníamos el caso de un paciente inflamado, acidótico y urémico. Además con desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Cuánto le podemos sacar de extracción de líquido del paciente? ¿Cuánto me recomiendas iniciar? Digo, porque sé que esto no va a ser estático. Pesa 80 kilos. ¿Te acuerdas cuánto es lo que podemos sacarle de inicio recomendado? 1 mililitro, estamos de extracción de líquido del paciente, ¿no? O sea, de lo que le vamos a sacar de su cuerpo, 1 mililitro por kilogramo de peso. 80, ¿ok? Entonces, por favor, vean y confirmas, ¿no? ¿Ok? Sale. Entonces ya tenemos dos cosas. Aún así, si yo sigo sumando, ¿no? Ya tenemos 800 más 80 más 10 y más 10. Tengo 900 en total, entre 80, tengo una dosis de 11.2. ¿Estoy bien? No. Todavía estoy bajo. ¿Por qué? Porque los otros flujos no los he calculado. ¿Sale? O sea, entonces ahora sí. Lo estamos haciendo así como un poco en desorden, pero porque ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué le tendría que subir? Obviamente mis líquidos difusivos y convectivos, ¿vale? O sea, ¿cuál era mi objetivo inicial de 20 a 25? ¿Qué dosis le vamos a poner? 25, ok. 25 por 80, necesitamos 2000 mililitros en total, ¿sale? Y ahorita vamos 880, vamos 1000, ¿no? 9, perdón. 800, 880, 890, 900. Nos faltan 1100 para llegar a los 2000. A eso le tengo que poner en los difusivos y convectivos porque están muy bajos, o sea, están por debajo. Inflamación no está tanto, pero sí requiero que le bajen, ¿no? Proceso de moléculas inflamatorias, además tienen una membrana que es ideal para eso, ¿no? Pero está más acidótico e hipercalémico. ¿Qué me sugieren? Pero quiero hemodiafiltración, o sea, quiero mantener la convectividad y el proceso difusivo. Sí quiero convección, pero me están diciendo que hay más trastorno en el que puedo mover por difusión, ¿no? Entonces, de esos 1100, ella dice que le va a poner 60, o sea, 660 de difusivo, pues obviamente el resto, 440 de convectivo. Ahora, ya está bien. Solamente falta que te digan pre o post, ¿no? Aquí nada más una ventaja, ¿no? Si yo lo utilizo pre, este líquido va a entrar cuando la sangre, vean, aquí entra el pre. Aquí está un moradito, la sangre entra al dializador diluida. O sea, con este líquido que yo le inserto, baja el hematocrito de la sangre. Al bajar el hematocrito y llegar a una sangre más diluida, tengo menos riesgo de coagulación. Pero disminuye un poco la capacidad de eliminación de solutos, ¿sí? Porque no es sangre entera. Entonces, tengo ventaja. El pre no se me coagula tanto, pero disminuye un poquito. Del 100% que yo podría hacer con una terapia, baja hasta el 85%. Ventajas del post. El post
me da el 100% de depuración de solutos, o sea, es mucho mejor para depurar solutos. El asunto es que el post hace que la sangre que entre acá, cuando la sangre entra, le quita el líquido post que ya le inserte, ¿sí? Fíjense, el post se inserta aquí está el moradito. O sea, se va el paciente. Dice nadie, pero pues si se va el paciente, no es que no le queremos quitar líquido y le estás poniendo líquido así. Pero al mismo tiempo que pasa el paciente, cuando la sangre volvió a entrar acá, en este ciclo se lo quitó y le quita esta cantidad de líquido y la sangre se hemoconcentra en el dializador. Si se hemoconcentra hay más riesgo de coagulación, ¿sale? Entonces, si yo les digo, oye, necesito una terapia para un paciente que no quiere utilizar tanta heparina, y quiero hemodiafiltración, te sugiero pre. Voy a utilizar menos heparina, va a ser menos, aunque te baja un poquito la eficacia depurativa, ¿sale? Un poquito. Oye, tengo un paciente, fíjate que ya está anticoagulado ya sistémico, estoy utilizando citrato y lo quiero dializar, bueno, te sugiero post, ¿no? O sea, estamos asegurando, no tienes limitante en la anticoagulación, te puedo sugerir post. Aquí ustedes, bueno, y aquí lo elegirías, aquí no puedes utilizar, o sea, te dice o uno u otro. Fíjense, si yo lo pongo pre, ¿no? ¿Ya vieron que hizo? Lo cambió. Este es líquido siempre pre, porque siempre está antes del filtro. O sea, aquí tendría una terapia convectiva totalmente prefiltro. Si yo le cambio aquí a post, y se escucha, ¿no? Tengo una terapia mixta, porque tengo pre, que esto es de ley, y un poquito post, ¿sale? O sea, estrictamente yo les diría, esta terapia es una terapia mixta, ¿no? Con un 800 de pre y 400 de post. Ajá. Entonces, ese es el punto de esta terapia. La jeringa, en realidad esto, aquí le hice una trampa a la máquina, esto debería de estar conectado a, esta es la línea de heparina. Cuando anticoagulo con citrato, esto está cerrado y esta línea está cerrada y esta va a un acceso vascular independiente del paciente, ¿sí? O sea, es como una bomba externa, ¿sale? Cuando es heparina o anticoagulo sistémico sí va conectada aquí como está, nada más que no tenía una línea de heparina para el paciente, ¿sí? Entonces nada más le hice para engañarla, pero cuando utilizo citrato esta se convierte en una bomba externa. Oye, pero si no tengo esta máquina con esta bomba externa, utilizo una bomba externa de infusión para ponerle el gluconato, ¿sale? Y aquí me permite ponerlo en mililitros, ¿sí? Entonces yo hago mis cálculos, requiere 10 mililitros por hora de gluconato, lo puedo ir eligiendo, ¿sale? Y algo importante, vean, aquí está bien la dosis de citrato, es de 2 hasta 6, ¿sale? Ahora, eso no quiere decir, si yo en 2 estoy por arriba de objetivo, o sea que esto ya está muy bajo y el paciente está bajo de calcio, ¿qué harían? A ver, si yo les digo, ahorita estábamos así, estamos en 1.5, le saco gasometría, tengo un calcio iónico de postfiltro de 0.6, ¿está bien o está mal? Ahorita con lo que están, saco una gasometría y el calcio iónico del postfiltro está en 0.6 y en el paciente está en 1.4, son minimoles sobre el litro. Estos son sus valores que tuvieron en la gasometría. ¿Qué modificación harías? Tu dosis está a 1.5, como la tienes ahí. Entonces, ahí está, es lo que me faltaba. ¿Qué le haces? Ok, ¿por qué le vas a aumentar el citrato? O sea, si le subes el citrato, ¿este va a aumentar? ¿Cuál es el objetivo del citrato? ¿Alterar este o alterar este? El objetivo principal del citrato. El del dializador, ¿no? O sea, si yo le subo el citrato, bajo la cantidad de calcio que hay en el circuito. Pero como aumento el citrato, le llega un poquitito más al paciente y baja también este. Por eso, aquí le agrego calcio al paciente para que se mantenga en un estable. Entonces, estás bien. O sea, ¿qué haces? Si estoy alto de acá, ¿qué necesito? Más citrato. Te le subes la dosis de citrato. Entonces, pues adelante, súbele la dosis de citrato. Está a 1.5, entonces tu dosis, ¿a cuánto la vas a subir? Dice a 2.5. Siempre, ahí tampoco hay una receta de que no, si le subiste a 2.5 estás mal, tenías que subirle 0.5, pero es mejor irnos lento y vigilando para que no, y ahora me pasé, no, irnos escalonando, ¿no? Es sentido común. Ahora, fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Al subirle el A2, confirma, y modificó
la cantidad de citrato. Ya no están pasando 800, ya están pasando 1067 más 80 más 660 más 440, 2247 entre 80, una dosis de 28. Se modificó su dosis. Si hay alguien muy purista va a decir, no, a dosis a 25, no. Perfecto, entonces bájale. Exacto. Si hay alguien que es más, vamos a ver con 28 y cómo jala, ¿no? O sea, tampoco es de que esos mililitros pueda generar exacto, ¿sale? Pero vean cómo toda modificación, pues hay un impacto en la dosis, ¿sí? Entonces, ese es el mantenimiento y todo eso ya no lo dice aquí. ¿Sí? O sea, nos dice la dosis, cuánto tenemos de cada flujo, ¿sí? Y cuál es la dosis de fluente total. Por ejemplo, ya ahí se los dice, ¿no? Ahorita tenemos 2259.7 entre 80, una dosis de 28. Y entonces, o sea, ahí se los dice, pero pues ustedes lo pueden sacar desde acá sin necesidad de que se vayan para allá. Ahora, ¿sabes qué? Electrolitos de pequeño peso molecular, bien, ya no está acidótico, ya no está urémico, parece que en ese aspecto está bien, pero seguimos inflamados. O sea, era el paciente de COVID, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? ¿Se le aumentaría el flujo de sustitución, la convección? A ver, o sea, si le aumentas el flujo, le aumentas la dosis. ¿Quieres más dosis? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Tu paciente en solutos pequeños, bien, ya está equilibrado el pH, ya se equilibró también el potasio, está hipercalímico, ya está bien, y bicarbonato lo tenemos bastante bien, pero sigue inflamado, sigue con interleucina alta y factor de necrosis tumoral alto. ¿Le hacemos alguna modificación? Pero cambia hemofiltración, ¿por qué? ¿Por qué cambia esta hemofiltración? Diálisis y solo lo haría por convección. Ok, a ver, por favor, haga sus cambios correspondientes. Bueno, a lo mejor acá lo disminuyen, ¿no? Ok, confirma, perfecto. Quitó líquido difusivo. ¿Qué terapia estoy haciendo ahorita? Hemofiltración. Este es post y este es pre, o sea, estoy haciendo una hemofiltración mixta, ¿no? Pre-post. Pero el asunto es que vete a donde dice terapia, ve cuánto está tu efluente. 96. ¿1500 qué? 96. 96. Entre 80 tu dosis bajó a 19.9 y la estábamos en 25. ¿Qué te falta para terminar? Lo que le quitaste de diálisis se lo vas a aumentar a la convección para mantener la misma dosis. Eran 660. Perfecto. Ahora, fíjate, tu efluente en terapia, ¿cuánto tienes de efluente? 2259, entre 80 tienes una dosis de 28. Entonces, esos son los cambios que hay que hacer. O sea, sí modificamos una cosa, pero hay que mantener las dosis, si es que así el equipo de atención lo está haciendo. Estamos hablando de los flujos. Aquí tenemos tus flujos y ya no queremos mover solutos. ¿Ok? A ver, entonces dice, le quitaría convectivo. ¿Por qué? Porque no queremos mover ya tampoco moléculas grandes. Perfecto. Entonces, ya le quitó el convectivo, pero tiene también aquí un convectivo, ¿están de acuerdo? Sigues estando en convección, ¿sí? Pero porque es tu anticoagulación, ¿sale? A menos de que yo te diga, ya sin anticoagulación, se lo quitas. Entonces, estrictamente ahorita estaríamos solamente sacándole agua, ¿no? Estrictamente, pero también sabemos, o sea, ya lo tenemos presente que esta es mi anticoagulación, pero también es un líquido convectivo. Si te dijera, ¿sabes qué? No, quiero convección, quiero solamente ultrafiltración pura. O sea, no quiero nada de líquido ni difusivo ni convectivo. Allá quitó anticoagulación regional, pues pasamos a anticoagulación sistémica. Lo malo es que la máquina no te va a permitir pasarlo a anticoagulación sistémica, pero se la pasas a lo mejor a través del catéter o a través de una vía venosa. Pero ya estás haciendo anticoagulación sistémica. Y aquí estrictamente solamente le estamos sacando 80 mililitros por hora de líquido del paciente. Estamos haciendo SCUF o ultrafiltración lenta continua. Y al otro día podemos ponerle otra vez todo. ¿Qué es la ventaja de esta máquina? Que si tú de un inicio eliges el tratamiento más completo, que es hemodiafiltración, puedes ir cambiando y volviendo a poner. El asunto es que si tú dices al principio, no, nada más voy a hacer SCUF, y lo conectas con SCUF, no te va a permitir volver a ponerle o sumarle terapias. Te permite restarle más, no sumarle. Voy a cambiar una bolsa, ¿no? Oye, es que ¿sabes qué? Fíjate que esta que teníamos potasio de 0 en el líquido convectivo,
lo queremos en potasio 2. ¿Lo puedo hacer? Pues sí, lo puedo hacer. Entonces, jala la bolsa hacia ándale. No, la báscula, así. Y ahí te dice, báscula abierta. ¿Qué quieres hacer? Pues cambiar la bolsa. La quitas, pinzas. Obviamente aquí nosotros sugerimos tener un carrito porque pues eso pesa 5 kilos, ¿no? Entonces vean nada más, quiero que vean el mecanismo, ¿no? O sea, quita esto, la queremos cambiar a esta bolsa, ¿no? Entonces vean cómo es un Luer loop. Entonces obviamente eso lo haría en un carrito, técnica estéril, ¿no? Es una solución intravenosa. Ahí no está roto, fíjate. Ahí no rompí yo esta parte de manera intencional, rómpelo. Para que veas cómo. Ahí está, ya vean cómo se homogeneiza. Listo. Ahora le pones esta. Y listo. Esta no te va a dejar. Y hace clic y listo. Ajá, y despinzas. ¿Sale? Ya cambió su bolsa. Oye, necesito vaciar esta, pues también igual la sacas, le dices que la vas a vaciar. Lo podemos hacer en cualquier momento, o la máquina con las balanzas te dice bolsa llena, bolsa vacía. Pero puede ser en cualquier momento, ¿sale? Entonces, ahí el asunto es poner bien estos ganchitos. Bien, listo. Despinzas y la máquina ya detectó que está vacía la bolsa. Entonces, realmente no es difícil la máquina. Si se fijan, cambió una bolsa, no para la bomba de sangre, pero para todas las demás. ¿Por qué? Porque está haciendo un reajuste de todas las balanzas. Cuando termina de hacer el reajuste, te empieza a girar la bomba que está activa, ¿no? En este caso, la única que tienes activa, porque está en SCUF, es la de fluente, la que te está sacando la extracción de líquido del paciente. Entonces, si yo ya le subo a esta, y le subo a esta, y le pongo citrato, ya va a empezar a girar todas. ¿Sale? Bueno, pues este es mi acceso vascular, ¿no? Aquí está mi simulación del paciente, ¿sí? Entonces, estos ganchitos, pues sirve para que yo pueda poner mis líneas, no se cuelguen, ¿no? En general, eso es la generalidad del tipo de terapia que estamos utilizando. O sea, lo importante es saber qué estamos haciendo, qué principio estamos utilizando para poder generar una buena terapia.